Se llama Fede Lobo. Tú puedes poner en el buscador Fede Lobo Alan Wake y te va a salir un resumencito, güey. Un resumencito bien explicadito. Bien explicadito, bien iluminadito, güey. Dice, ya Fede, no seas hambreado. Cállate y dóname. No, no es cierto, saludito. Totalmente en vivo, totalmente en directo. A mí sí me gusta mucho Alan Yepeto, dice. Saluditos Darren Hill, saluditos Sophie Jackson, gracias por resuscribirte. Fede, en el juego de Alan Wake 2 solo salió en digital. Sí, me parece que solamente salió en digital por ahora. Y se me hizo raro. A mí se me obsequió el juego. A mí llegó, déjeme checar a ver si no la estoy cagando. ¿Quién me envió el juego? ¿Quién me envió el juego? Quiero ver quién me envió el juego. Mi plan sí era como que, a ver, voy a jugarlo en Xbox, porque pues yo conocí a Alan Wake en Xbox 360, ¿no? Ok, sí, a mí Epic Games y Remedy Entertainment fueron los que me enviaron el código. Y usualmente preguntan, ¿no? ¿Para qué plataforma lo quieres? Pero esta vez sí fue, órale, ahí te va el código para PlayStation 5. Entonces lo vamos a jugar en PlayStation 5. Que estoy viendo que mucha gente lo jugó en Play. No sé cuál sea la razón. Pero bueno. En PC vi que no corría tan chido, que no estaba tan chido el pedo del rendimiento. Y así. Dice Fede, yo antes era game tester aquí en CDMX. No, pues qué presuntuoso. No, pues yo tengo dinero, así te voy a decir, güey. No, pues yo tengo una nariz grande. A ver, gáname en eso. No, saluditos. Me gustaría abrir un canal enfocado en los bugs de juegos. Todo esto con lo que aprendí. ¿Crees que sea algo interesante? Mira, hermano, tú me puedes preguntar lo que quieras, pero yo no tengo la ley de la vida, ¿no? Entonces, usted hágalo, güey. ¿Tienes ganas de hacerlo, mi querido Johnny Slim? No me tienes que preguntar, hermanito. Hazlo, sin miedo al éxito. ¿Qué tal si en una de esas funciona? Tal vez sí, tal vez no. Yo, aquí con el poder del Twitch y la gente que nos está viendo, nosotros te deseamos la mejor de las suertes en eso. Pero fíjate, así es la pinche vida. Alguien está escuchando tu idea, ¿eh? Entonces, apúrale. Yo no lo voy a hacer. Yo no tengo experiencia en eso. Pero hazlo, mi bro. No me tienes que preguntar, échatelo. ¿Te gusta hacerlo? ¿Quieres hacerlo? No hay razón por la que no lo hagas. Algo vas a aprender de eso. Yo te lo digo así, no es pérdida de tiempo, porque si de repente hay gente que te dice, es que no mames, debes de tener ya 100 vistas a la semana, ¿no? No, güey, hazlo porque quieres hacerlo, porque te gusta y algo vas a aprender de eso. Y en una de esas, yo te deseo la mejor de las suertes. A mucha gente le interesa y huevos. Hazlo, hágalo. Dice, Fede, ¿ya viste la colaboración de Adidas Cross Corn? Sí, señor, ya la vi y de hecho ya se agotó. Salitos Jusenberg, Alejandro 0806, Jonathan Chávez, Richie Sable, Akeri, saluditos. Te veo un rato, mañana hay que chambear. Saluditos, hermano. Dick Rick, bueno, las tengas fe de pechos erectos. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal tu día? Todo muy bien, mi querido Dick Rick. Sophie Jackson, gracias por suscribirte. Gaby Ark, GMRP90, saludos. Sebas, bienvenido. Kuro Noob, un mes más para mi gran fe de pechotes. Un gusto suscribirme, un gusto que estés aquí. Sargirax ha dado 5,000 bits, hermano. ¿Por qué tanto? ¿Tú me quieres comprar, verdad, güey? Te salió mal porque a mí se me compra solamente, única y exclusivamente con pozole. Pero saluditos, Sargui. Saluditos a Bruno Díaz, que ha regalado 5 suscripciones de comunidad. Gracias, hermano. Un abrazo, un saludo. Killer Zombie, saluditos. Saquen el tequila, ya 10 meses con este pechudo. Saludos, hermano.
El Bruno Díaz dice, Fede dijo dona y yo allá voy. Saludos, eres grande. A ver, dame un beso, Bruno. A ver, dame un beso, a ver. Hola, te mando pozole, échamelo. Saludos, Killer Zombie. Walevi, saludos. Desde septiembre no me echo un pozolito decente. Ok, amigos, ¿les parece si vamos a darle al Alan Despierto? No es mi plan subirlo a YouTube. La neta, estos días he estado muy intenso en cuanto a creación de contenido. Revisar videos, adelantar cosas, revisar videos otra vez, grabar otras cosas, ta. Y después de Spider-Man, que sí lo grabamos y lo subimos, sí dije, lo quiero jugar. Quiero jugar a Alan Wake sin preocuparme de que se esté grabando bien, sin preocuparme de sí, de estos factores que si se grabó bien, si lo necesito subir ya, no mames, etcétera. Entonces, la neta, lo quiero disfrutar. Se les va a hacer muy raro, pero lo quiero disfrutar como si lo estuviera jugando. Pero igual y se resube así en el canal Fede Life. ¿A ustedes les gustaría que lo subiera al canal Fede Life? O sea, a lo mejor Fede Lobo no, Fede Life sí. Si dicen que sí, órale, se sube a Fede Life y le damos, Órale, va. Va. Fede Live lo resubimos. Les comento nuevamente. Remedy me enviaron el videojuego para PlayStation 5. Se me hace raro porque les decía, yo conocí a Alan Wake por Xbox 360. Entonces veo que mucha gente lo está jugando en Play 5. Por alguna razón que desconozco. Entonces me lo mandaron para Play 5. Vamos a jugarlo para PlayStation 5. Vamos a darle totalmente en vivo, totalmente en directo. Así lo es. Alan Despierto 2. ¿Cuántos años? Creo que pasaron 13 años, ¿verdad? Para tener la secuela, güey. Qué cagado. Déjenme, mando un mensaje. Ok, vamos a jugar, amigos. El meme Mancera, saluditos. Va. Esto es Alan Despierto, totalmente en vivo. ¿Es el John Wick? Sí. 13 años desde el Alan Despierto que está atrapado, cabrón. Te ves más flaco en el video del resumen, dice. ¿El de Alan Wake? Sí, tal vez. A ver, ya me dio la curiosidad de cómo me veo. Pues el puedo para abajo. ¿Qué tal, gente? Sí, un poquito. Lo que pasa es que en ese tiempo estaba consumiendo foco. Digo, estaba a dieta. No firmes en blanco, dice. Advertencia de fotosensibilidad. Un porcentaje muy pequeño de las personas pueden sufrir ataques de epilepsia. Sí, venga el juego. A ver, el brillo. Ahí está bien para ustedes, ¿no? Continuar. Idioma de texto, español latinoamericano. Idioma del diálogo. Veamos. Supongo que lo quieren ver en español. El doblaje latino estaba chingón. Modo de juego, calidad o rendimiento. Quiero rendimiento. Continuar. Perro, traes el Omnitrix. Una partida, opciones. A ver, vamos a poner opciones. Audio, interfaz, perdón.
No le puedo mover al tamaño de los subtítulos, ¿ve? Aquí está. Voy a ponerlos grandes porque hay gente que nos ve desde dispositivos móviles. Entonces, a ellos más que escuchar, leen. Normal. ¿Te hablo? Ay, güey, continuar. Y todo vuelve a empezar. Todos vivimos la misma historia con deseos y esperanzas. Está en español de España. De ¿Lo dejamos así? A veces sería preferible vivir con esa esperanza, sin conocer el desenlace. Lo cambiamos a inglés. Ok, hay un chingo de comentarios de que lo cambiemos, ¿eh? Entonces lo vamos a cambiar. Yo también lo quiero ver en inglés, con subtítulos en español. No hay latino, lo pusimos en español. Y somos latinos. ¿No está René García doblando? No, güey. Hubiera estado muy cabrón. Hubiera estado muy cabrón. Audio. Interfaz. Idioma del diálogo. ¿Inglés? Idioma de texto, español. Fíjate, antes yo me sentía muy afortunado que fuera en inglés con subtítulos en español. Pero ya actualmente sí hay mucha gente que se queja de... Es que no mames. O sea, si viene en español, ¿por qué no viene en doblaje latino? El doblaje del primero fue por parte de Microsoft, dicen por acá. Microsoft haciendo magia. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. La misma voz. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Mocos. Ya me dio miedo. Ahora. Ahora. ¿Por qué tenemos un culillo? Y mocos. Nos banea Twitch. ¡Rayos! ¡Está desnudo! ¿Lo ven muy oscuro, muchachada? Mocos. Déjala así, ok. Ok. ¿Cómo que muy oscuro el culo, padrino? ¿Me está usted alboreando? ¿Dónde estamos, güey? ¿Para? Buenas noches. Pasen el Instagram del compa. Yo soy Jesse. ¡Ay, güey!
Me espantó, ¿eh? Sí me espanté. ¡Ah, la madre! ¿Qué pedo? Ya, güey. Ya, por favor. Pero esto es para correr, ¿ok? Córrele, gordito. A ver si bajamos los tacos, ¿no? Ay, güey. Ya, güey. Ya, primo. Ya, por favor. Chavos. Hijos. Hijo de su perra madre. Ya, ya me voy. Ya pues, ya me voy. Ah, la madre. Corre, 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 corre. Ya, apaga tu trasero. Oigan. Oigan, esta parte la reconozco. No más. No más. El Alan Wake 2. Se dice Alan Wake. No, no, no. El Alan. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? Preguntan si no está en latino. Hasta ahora no. Bye, Le kiddo. pusimos en español, pero salió español de España. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town.
Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. Y si se esperaba la voz de Vegeta. Sí, claro, claro. Sáquenme de mi error. Es que según yo el primer Alan Wake no salió con voz en latino de inicio. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Retorno 1, invitación. Está chingón, la atmósfera del juego, me gusta mucho. Memorizing. El doblaje del 1 salió 5 años después en latino. Ajá. Sí, que yo recuerde, la primera vez salió en inglés y ya de repente todos los volvieron a jugar por el doblaje en latino, güey. Territorio de pesadillas, ganaste tu frío. A ver, le voy a poner un poquito. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Mapa. Ok. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Sí, yo estoy a cargo. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Sí, te escucharon. Necesitaría un informe. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, inside. Sí, los órganos van dentro generalmente. Bueno, testigos del crimen. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Déjeme checar algo. Okay. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Perdón que interrumpa. El policía es Sam Lake, ¿verdad? Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Sí, ¿verdad? Qué cagado. Con razón dije... señor se me hace muy parecido. A ver, y puse Sam Lake. Y es él. Y el Alan. Ahorita aparece, hijo. Ahorita aparece. Out-of-towners. We can handle this ourselves if they just stay the hell out of it. All of them. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Dice quién es. Pues básicamente es como que... Pues el guionista de Alan Wake. Es un creativo de Remedy, la empresa desarrolladora de Alan Wake. Pero pues básicamente es la mente creativa de Alan Wake. Dice, es correcto, es el mismo Sam Lake.
Participó no solo como director y escritor, también actúa como el detective casi. Ok, ok. Tablero del caso dentro del lugar mental. Ok. Talan Wake. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Ah, chinga. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Ah, cabrón. The facts are on the board. O sea, ella realmente sí formó este lugar en su mente. Ir a la escena del crimen, encontrar... Ok. Everything we know about the previous murders. ¿A poco sí muy psíquica? Bueno, sí, recordemos que en este universo pues hay güeyes con habilidades. El tablero del caso es una técnica mental que permite que Saga analice pistas y avance en la investigación. Usa para moverte. Método de asesinato. Diferentes estilos de los asesinatos. La hinchazón es el único punto en común en los cadáveres, pero no la causa de muerte o traumatismo. ¿Ok? Ahora puede recorrer el tablero del caso o salir con círculo. Víctimas. Todas las víctimas desaparecieron en 2010. No hay otros puntos en común. Ted, dentista. Ideas punzantes, hinchazón. Wendy Davis, maestra, cadáver hinchado. Percy Wolf, comerciante, hematomas, corazón extraído. No sé si estoy exagerando, pero ya este pinche juego ya me está encantando, ¿eh? Está muy chingón. Hematomas en las muñecas y las piernas, cuchillazo profundo en el tórax. Falta el corazón. Todos los cuerpos están hinchados. Ok. Perfil del asesino. Hablar con alguien. A ver. Ok. Tatuajes por muerte del cadáver. Los objetivos del asesino no tienen rasgos comunes. Traumatismo torácico con técnicas parecidas a la de carnicería de animales. ¿Ok? Bueno. Mapa. Y ya no podemos hacer nada más. Ay, cabrón. La visita al lugar mental no pausa el juego. Ten cuidado con las amenazas cercanas. Ok. Mira el lago, güey. ¿El juego solo está para consolas de nueva generación? Me parece que sí, hermano. El audio del juego sigue muy bajo. Es que así es este pedo. Le subo un poquito más. O sea, se pegó un viajecito. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Oh. What? Mirror Peak. Ajá. La montaña majestuosa a la distancia no es otra que Mirror Peak, el emblemático monumento natural que domina Caldroot Lake. Desde el ángulo correcto, la belleza se refleja sobre la superficie plácida del lago, despejada en toda su gloria, inverted. ¿Cómo ves, Sam Lake? Totalmente en vivo y totalmente en directo. Y moco sale ahí, bienvenidos a Chapultepec, cabrón. El audio del juego se oye muy bajo. Es que realmente no hay nada. O sea, lo que estás escuchando, yo también lo escucho muy bajo. Pero es que la neta, cuando salieron sustos ahorita sí se escuchó bien ojete. Entonces realmente si no escuchas nada, pues es porque Not a bad no hay place to nada. get murdered. If getting back to nature is your thing. ¿Quieren que le suba más todavía? Le subo más todavía. Ahí está. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Se ve muy bonito el juego, Hey! Mira Deputy esta parte. Thornton, I take it. That's me, at your service.
ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Todo esto lo exploramos con Alan, ¿verdad? Digo, yo jugué el juego solamente una vez hace mucho tiempo. FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? No mames. Por favor, Twitch, no nos banees si sale el cuerpo encueradito. Now this is the Investigar. scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, No, procedures and man. stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Yo creo que sí, amiga. Step 1. Examine the corpse. Ajá. ¿Y cómo le camino? ¿Así? ¿Y cómo le hacemos? Ahí Body está. is positioned on the table. Ritualistic. Desbloqueaste la primera imagen clave. Colócala en el tablero del caso, dentro del lugar mental. Permite que Saga vea las pistas activas. La imagen clave se puede seleccionar con X y colocar en el tablero. Ok. ¿Así? Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? ¿Coincidencia o destino? Coloqué una imagen clave. Se encontró otro cadáver en el bosque cerca de Bright Falls. Coincide a la perfección. Averiguaré si esto está vinculado a los asesinated que venimos a investigar. Muy bien. Cuando se coloca una imagen clave, aparece una pregunta nueva. Ajá. Abre el tablero del caso para ver los objetivos. A ver. Ahora puede recorrer el tablero del caso o salir para completar este objetivo. ¡Ah! Ok. Salimos. Consigue pistas del cadáver para que avance la investigación. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Tablero del caso otra vez. Las pistas recién descubiertas se pueden aplicar a la pregunta abierta. Tut, tut, tut. Tut, 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 tut. Ajá. Aquí. ¿No? Los hematomas indican que la víctima estaba viva cuando inmovilizaron. Coincide con otros casos. Ok. Pues aquí, ¿no? Tut, 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 tut. Esto coincide con los asesinatos anteriores. Ahora, ¿qué es eso? Ponlo aquí, mamita. ¿No lo quieres poner ahí? Ahí está. Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Las pistas resolvieron la pregunta abierta y desbloquearon la deducción. A medida que avanzas en la investigación, se desbloquean más preguntas y se actualizan los objetivos. La víctima... Ok. Investigar la escena del crimen, averiguar más sobre la víctima y averiguar más sobre el asesinato. Órale. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Es lo que estoy viendo. Es lo que estoy viendo, amiguita. A ver, vamos a aquí. Multiple people were here. Multiple killers? Sí, mi amor. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. ¿Y eso qué es? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Ok. ¿Qué más, nena?
¿Qué más, amiga? ¿Se identificó la víctima, señor? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Ahora. Until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Ok. Habla con la gente y examina los alrededores para descubrir pistas muy psíquicas. A ver, entonces, ¿cómo se llamaba? So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. ¿Qué pasó cuando los despidieron, güey? So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Así que está desaparecido desde el 2010, güey. Nightingale went missing 13 years ago. Pregúntale qué pasó con Max 2010. Payne, dice. Same as all the Es other cierto, era Max victims. Payne. Qué cagado. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Ok. ¿Por qué cuando hiciste a Max I Payne think that's siempre estabas everything. con esta jeta? For now, at least. Siempre estaba con esta jeta, ¿no? Max Payne. Así como que estaba incómodo el güey. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Ok. Pregúntale si el Alan despertó. Tablero del caso totalmente en vivo. La víctima, él o los asesinos. Tuvo ataque de furia, el FBI lo despidió. A ver, la víctima, pues yo creo que aquí, ¿no? Confío en la opinión de Cassie sobre la gente. Parece que nuestra víctima no era estable a nivel mental. La víctima es Robert Nightingale, visto por última vez en Bright Falls hace 13 años. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Pistas de Blue. Pistas de Blue. Varios pares de huellas. Mesa salpicada de mucha blota. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. ¿Premeditado o espontáneo? They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Ajá. Why here? Why now? Ok. ¿De dónde sale la víctima? ¿Ahora? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Perfiles. Usa los perfiles en el lugar mental de Saga para saber lo que piensan los sospechosos y víctimas. Ay, sí, ¿no? Persona desaparecida. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. Huevos. It's dark. He was there too. ¿Quién? You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert ¿Pero quién? Nightingale came from the lake before his murder. A ver, asesinato ritual. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Ok.
Ya me está dando miedo, Tablero del caso totalmente en vivo. Bueno, ya voy. Hacer un perfil de la víctima. Y mientras los morros aquí afuera así de... ¿Qué pedo? ¿Por qué se apaga la morra? A ver, voy a entrar otra vez. Tablero del caso. ¿De dónde sale la víctima? Salió del Cauldron Lake. Percibo que Nightingale salió del lago. Porque ahora, después de 13 años, ¿pues dónde estaba? Up from the lake that's not a lake. Ok. Revisar la orilla del lago. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Ahorita venimos, compa. Okay, well, I'll just wait here. ¿No hay un Oxxo por aquí que traiga unos chetos o algo? This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's Sure. not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. Le voy a puchar aquí. There's a piece of paper on the ground. Es lo que estoy viendo, mami. ¿Y qué dice el DC? Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. Sí, digamos que él está en la otra dimensión, pero a ver, esta página no la... Es como esas novelas que escribía Alan, güey. Igual y Alan fue el que escribió este pedo, ¿no? A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. No, los subtítulos están mal. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. Puta madre, pinche FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. No mames. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Que le ponga atentamente a Alan Wake. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. El talón, güey. La I should página. profile Nightingale about this page. Ah, puchar aquí. Ajá. ¿Qué? ¿Atravesó una piedra? No tiene sentido. Se enfrió la pista. ¿Qué? ¿No mamen? I think he came from the lake. But his tracks make no sense. ¿Hago las preguntas incorrectas? No, pues yo no sé. Yo no sé, mami, yo no soy investigador. ¿Algo más por aquí? Pues sí. Huh.
Entonces el asesino nos vigilaba adelante. Adelante, atrás, atrás, adelante. Páginas del manuscrito. La víctima era de su propio equipo. Era el agente especial del FBI llamado Robert Nightingale, que había desaparecido hace 13 años. Había reaparecido de la nada y justo lo asesinaron en un ritual sangriento y brutal el mismo día de su regreso. Y encima habían encontrado una página con muchas palabras. Era la primera que había aparecido, no la última. El primer paso hacia profundidades aterradoras. Verdades secretas temblaban más allá del umbral. La lectura de estas palabras, justo estas palabras, era como una especie de mensaje. Alguien sabía que estaban aquí. No sé qué hacían. Alguien jugaba con todo esto. Lo hicieron adrede, como una invitación. ¿Por qué no aceptaron? La audacia pura de un misterio imposible que se les presentaba, aunque supieran que terminaría todo mal. Aunque sabes que te vas a cagar, juegas este pinche juego. ¿Por qué te gustan este tipo de juegos, Fede el Obo? ¿Por qué lo haces? ¿A poco si eres muy pinche valiente? ¿O será que intentas probar algo? Sé sincero, mamón, sé sincero. Eso dice el libro, ¿eh? Eso dice el manuscrito. Vete, por Dios. Sí, pero los iluminados mataban más. Sí, pero los iluminados decían más groserías. Bueno, ¿y ahora? Si te atascas o no sabes cómo seguir, no olvides visitar el lugar mental. Está bien. Aquí está. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Sí, pero Leon estaba más bueno. A ver, güey, ven. Vamos a checar el pecho del güey, ven. Ya ni visitamos el lago. A mí me gusta mucho el Alan Way. Señor, ya regresamos. ¿Sí consiguió los chetos? Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Sí, pendejo. Chavo. Tablero del caso. Todo en el tablero del caso. Todo. Tiene algo escondido dentro de él. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Está bien. Aquí investigué a fondo. Debo llevar el cadáver al pueblo para examinarlo. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Ok. Entonces. ¿Ya? Llevemos el cadáver al pueblo. Deputy, I want the body taken back Deputy. to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in Oh, town for another nah. week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Llave de atajo. Thanks. Llevar el auto de vuelta a Bright Falls. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Aquí. Llave de atajo. Totalmente en vivo.
Ahorita voy a ir por cenita, gente. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. The deputies. Dice, ve a comer. No, pero traigo aquí mi cenita. Hay mucho diálogo, entonces puedo comer. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Llave de tajo. Yo con mi sopa Nissin, dice. Uf. ¿Me estés antojando, güey? ¿Era para acá arriba? Listo, joven. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Mira, morra. No mames. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. ¿Qué nostálgico? Sí, 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 a huevo, huevo. ¿Qué pedo con eso? The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Hi. Hola, amiga. ¿Tienes novio? Bright Falls, Washington. ¿Dónde hay que ir? How much coffee have you had today, Charlie? Entrevistar a los testigos. Buenas, ¿qué tal? No, don't care. Buenas, ¿qué tal? How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float, will be the belle of all this year's Beer Fest. Just a few more days. It's a nice looking float to share. Se ve que los subtítulos son un desmadre, güey. Let me guess. The FBI. Así es. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Ooh. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. No mames, es este güey. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. ¿Cómo se Tim llama este Breaker. hombre? And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. ¿Cómo se llamaba? Es Sean Ashmore. Se me fue el nombre del juego. De gran juego también. Gran juego también. Quantum Break. Quantum Break. Sí, es el morro de Quantum Break. Qué cagado, güey. Qué cagado. Qué lástima que no haya habido un Quantum Break 2 porque había sido un gran juego, Había sido un gran juego. Y este pedo que hicieron con las cinemáticas y las madres. Estaba chingón. Jueguen Quantum Break si también pueden. Y Control. Y Alan Wake 1. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time.
Okay. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Voy a entrar. La misma cafetería, mira. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. I'll take your mind off things. Buenas, buenas. ¿Qué tal, gente? ¿Están buenos los chilaquilitos? ¿Están buenos los hotcakes? ¿Qué tal los huevitos? This is exactly why I hate small towns. La locola no funciona. You know how touchy these rural types can be. A ver, estoy escuchando que están hablando mal del pueblito. No mamen, ¿eh? ¿Ustedes son los Bookers? Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? A ver, señora. A ver, señora, cálmese. Cálmese, Lando, por favor. ¿Por qué estaban en Cauldron Lake? A ver. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. ¿Y por qué abre tanto los ojos, señora? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake. Oh, cabrón. And he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Neta, ¿por qué crees que era un culto? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Recuerden allá en casita, no se me And we sugestione. found it. The whole thing was terrifying. Ahora. That's all. Pero, ¿qué quería decir? O sea, ¿por qué interrumpió su Bueno, ustedes me van a ver en trance, amigos. Pero siguen comiendo sus chilaquilitos. Me voy a parar aquí. Corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. Pero voy a entrar a un cuarto secreto. Ustedes no me van a ver entrar a ese cuarto. Pero yo sí estoy en un cuarto. Entonces, si me ven aquí parada es normal. Ya con la vista irá. Y mientras tanto, en el tablero del caso. Y los güeyes así de, ¿qué pedo con esa morra, güey? ¿Por qué está así parada? Casos. ¡Ah! Los Bookers describieron que varios atacantes tenían máscaras de venado. Cantaban y despedazaban al tipo con cuchillazos. ¿Sí, nena? We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. No es un asesino serial, grupo organizado que trabajaba con un propósito, asesinatos muy rituales. Entrevistar a los testigos en la cafetería. Muy bien, ya salí del cuarto. A ver, vamos a entrevistar a más gente. Porque a ellos ya no me sale alguna conversación. Checando el TikTok, Voy a entrar aquí. Que es una escena. Aquí al Alan Wake tuvo una escena. ¿Se acuerdan? Le salió una viejita, güey. Creo. ¿Qué es esta Hey there, mierda? Mr. Deer. You remind me of a dream I had. A ver, lo voy a puchar aquí. Mapa. Lo voy a puchar acá. Can't open this with my bare hands. A ver, con la llave de atajo. No. La voy a puchar aquí ahora.
Cierra la puerta, no vaya a ser. Cierra la puerta otra vez. It won't open. Intenta con la llave nuda. Oye, no me estés albureando, cabrón, Buenas tardes. ¿Ya no hay otro testigo? No, pues ya no. A ver el de este. Buenas tardes, señor. No, pues ya no. Good to see you. ¿Quién? ¿Ah? ¡Ah! Pues afuera, yo creo. ¿Quién chingados me está hablando? Voy a salir. You can go ahead, Anderson. We'll be here. Tal vez con esta señora. Hey, ¿Qué tal, señora? who else to keep this city clean if not I? Cállese, viejo. Who else to protect its citizens from the dangers of unsanitary conditions? Ya cállese, pinche viejo. A ver otra vez. ¿Qué? Es que ¿quién me está hablando? Ayúdame, no sé quién me está hablando. Voy a entrar otra vez aquí. Ya estuvo bueno. Perfiles. Los Booker. Mejor aquí. Sí. Culto del árbol. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. Ándale, güey. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Ok. A ver, chavos. Hay algo que no me están diciendo ustedes, ¿eh? So you found something there, right? A necklace these ¿Qué? cultists may have dropped. ¡Ah, la madre! ¿Cómo supo? Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Tammy. Bueno, me lo voy a llevar. Y a usted la voy a arrestar. Thanks. This could prove to be helpful. Buenas tardes, amigos. ¿Ustedes son Do me a pareja? favor. Mira, es la Stick ñora, around town for ¿verdad? now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Ten cuidado con esa morra. Ha de ser Mephisto. ¿Cómo nos conocemos? A ver.
Dice, voy a entrar al mundo de los Metal Gear aprovechando la colección, pero veo que si los compro por separado tengo todas las versiones del 1. Pregunto, ¿ahorita por qué perdí tu directo? Tengo todas las versiones del 1. No. Si lo compras en disco, te vienen también todas las versiones del 1. O sea, y de hecho, si los compras uno por separado en digital, te va a salir más caro. Te conviene comprar en físico, que ya trae todos, y aquí estuvimos explorando la colección y ya venían todas las versiones del 1. No es como que sea diferente. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Ok. ¿Algún suceso extraño en el pueblo, oye? Seen anything out of the ordinary in town lately? Qué bonita Starbucks. Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Voy a pucharle aquí. Tablero del caso of the United States. Caso cerrado. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Sí, mi amor. El culto del árbol. Caso ascendente. Los casos ascendentes acumulan pistas sobre temas más generales y actuales. El culto del árbol, totalmente. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Cuando esté en su mundo, ella se verá como tú repasando los Metal Gear en su mente. Yo creo que sí. Para detener un culto, primero hay que entenderlo. Su ideología, sus objetivos, sus miembros. Un collar del culto con un símbolo triangular. Objetivo del culto. A ver, lo voy a poner aquí. No, ¿verdad? No. No. ¿Quién está involucrado? ¿Qué clase de culto? Psicología del culto. That's not right. ¿No? ¿Nada? ¡Ah! Hablar con alguien. Símbolos del culto. Las joyas son indicadores sutiles de pertenencia a un grupo, pero este collar no tiene nada de sutil. Es el indicador de orgullo. Examinar el cadáver de Nightingale, ir a la oficina del alguacil. Bueno. All set. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Yo soy ese, el del sombrero soy ese. Ya la Looks pasé. like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the... Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. 1, 1, 2. ¿Sí se escucha el micro? Mira, tengo una pistola, güey. Totalmente Hey, en what vivo. do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Y de repente del FBI y el alguacil se toman la mano y van así caminando. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Examinar el cadáver. Hey, Totalmente en boss. vivo. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Voy a preparar mi cena, muchachos. No me tardo, no me tardo. Y voy a traer mi cenita aquí, ¿eh?
Ya recé. Ya recé, bandita. Ya estamos aquí. Y recuerden allá en casita. No se me sugestione, banda. No se me sugestione. No existe un mundo en un lago. No existe. No se me sugestione. No se me sugestione allá en casita, por favor. Saluditos, Jin-san. Gracias a la gente que anda por acá. Big Rick, gracias. Luis Palacios. Casi no me suscribo, pero aquí estamos para ver al Alan. Saluditos, Luis Palacio. Soer, el meme Mancera. Dice, me voy a disfrazar del señor Bigote para una fiesta de Halloween. Dicen que pertenezco al Fedeverso. Jorge Casillas, un honor. Alex01, saluditos. Pero compártenos esa pinche fotaza que te vas a tomar, güey. Gracias por la espera. Han sido semanas pesadas. Ya firmé mi título y me titulo el 11 de diciembre. Sophie Jackson, eres una chingona. Era cuestión de tiempo. Fuiste un gran apoyo a la recuperación de mi rodilla después de que me operaran. Mi hermana y yo disfrutamos mucho de tus videos. Saluditos, Iga Bog, perdón. Saluditos. Qué honor, señor. De Batman, saluditos. Walevi. Gracias. Tony Smart, Aldo Hitchcock, Vocalized. Escuché por ahí que Brode te mandó saludos y te invitaron a uno de sus podcasts. Páseme bien el chisme. ¿Dónde fue para verlo? Gracias. Vocalized. Ángel Joel, Jesús Enríquez, Almich 90. Saluditos para Wibi Velasco, Alexis Hunter, Cheque 18, Greiser. Piensas hacer la historia de Masacre en Texas en orden cronológico. Es un pedo porque no solamente es en orden cronológico, son varias líneas del tiempo. Pero si algún día nos la aventamos. El Juancho, Maikem, Iván Cero, Diego Sayagua, Saditos Jin-san, Rich71. Espero encontrar chamba y salir de la uni. Y lo vas a hacer, hermano. Y si Dios quiere, el día que consigas chamba, vas a caldear también. Así di. El día que consiga chamba, también voy a caldear. Continuamos, claro que sí. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. How are you? Todo bien, gracias. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. La chinga Max Payne, sí. Es el mismo actor. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Dice, ¿por qué está en inglés? ¿Por qué no? Voy a entrar aquí al Chile. Ah, no mames, yo pensaba que podía entrar a cualquier lado. Okay. Let's take a look at our patient. Oh, mames. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Voy a quitar mi camarita unos minutos, ¿eh? Pero aquí estoy. Aha. They did leave something inside his chest. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Ok. Tablero del caso. Aquí hay que poner algo. A ver, no, espérate. Ah, es este, ¿no? Totalmente en vivo. Totalmente en directo. Evaluación del doctor. Time to see what Nightingale's body can tell us.
Sí, mami. Parece que pusieron algo ahí, pero pues qué, güey. Algo importante sobre el cadáver, a ver. Escritura ritual. Text is Asustado, smudged. Potter. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Las articulaciones hinchadas indican exposición al agua. Qué pedo, güey. There's definitely something in his chest. Did Eso the ibas killers diciendo, es leave un it there? chingo. Ajá. Ok. A ver, le voy a puchar aquí. No vean nada. Ok. This mug always cheers me up. No es la peor madre, dice. ¿Es de su hijita? A ver, otra vez, tablero del caso. Totalmente vivo. ¿No? Ok, bueno. Vamos a examinar ahora el cuerpecito. Oiga, señor, se le ve su chosto. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Dice, ¿por qué no usa guantes? Porque es una policía psíquica. No, wait. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Trata de quedarte en la luz para evitar que te detecten. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Los refugios seguros restauran un poco de vida. Si abandonas un refugio seguro o atacas desde allí mientras estás en combate, no estará disponible durante un tiempo. Now. Ah, la madre. Corre. Ya, doctor. Digo, ya, señor. A la madre. Mandemos a los dos para votar y pues a ¿ahora? Vanished. Mames. Recuerden allí en casita, no se me sugestione,
No se me sugestione. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Ok. Primer capítulo de Alan Wake. Nos atacó un muerto, güey. Oye, ¿qué le pasó al alguacil? Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Nos atacó un muerto, güey. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Oye, ¿esto es una obra del culto? The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal.
Their purpose. Muy bien. A ver, le voy a puchar aquí. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Recuerda las páginas del manuscrito que conseguiste en el lugar mental. Dice, Saga la regresó a Cauldron Lake. Y así, bien cabrón, ¿qué dijo? Die cabrón. Él también estaba ahí, Nightingale. Estaba, pero no, un poseído. Una criatura de la oscuridad. Estaba fuera de su alcance, donde una realidad extraña, el lugar oscuro, se mezcla con la nuestra. Este lugar y el oscuro, un manto que cubre todo y asfixia lo que queda abajo. Una inundación de oscuridad que se traga todo y lo arruina, lo pudre. La página decía que esta zona se llamaba Solapa. Saga debía seguir a Nightingale dentro de la solapa. No sería fácil encontrar una entrada. Se necesitaban pasos específicos, un ritual. Saga aprendería cómo hacerlo. Había que detener al monstruo antes de que volviera a matar. Tenía un trabajo que le esperaba por delante. Ok. Entonces Saga va a entrar al mundo oscuro, güey. Sí, pero Alan Wake estaba más encerrado. Casey, el culto del árbol hace rituales para crear monstruos. A ver. Ritual del culto, ¿qué es esto? ¡Ah! Los órganos y el cadáver de la víctima, cubierto con escrituras, página encontrada en tutoriales. Aquí. La escritura es parte del ritual. Nightingale fue la única víctima que se convirtió en monstruo. Fue la única víctima que se convirtió en monstruo. ¿Por qué? No, si tú no sabes, mami. Think. ¡Ah! A ver. Víctima del asesinato del culto se convirtió en un monstruo. Ah. Objetivo del culto. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo hubiera creído. Debo investigar más. Debe haber una explanation. Pero... Radio. La voy a puchar allí. Te seguiré hasta la oscuridad. Ok. Ahí está. Así se llama la rola. Te seguiré hacia la oscuridad. Qué buen cover. Mapa. Oficina del alguacil. Mapas. Sin descubrir. Tablero del caso totalmente en vivo. Pues ya no. ¡Ay, está bien oscuro aquí! Si te atascas o no sabes cómo seguir, no olvides visitar el lugar mental. Ok, bueno, entonces... My first ever prank on Casey. A true classic. 11 remaining. ¿Hora? If only the rest of the Bureau knew what a softie Casey is. Miss you, kiddo. I'll be home soon. Esa es hija de Will Smith, ¿no? ¿Qué dice aquí? Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Saga, si sirve de algo, creo que es importante que Logan crezca mientras te vea hacer lo que amas, lo que te sale genial. Aprenderá mucho de eso. Habrá momentos como este en el que cuestionarás tus decisiones, tu capacidad y hasta tu propia cordura. Cuando todo se oscurezca, recuerda confiar en ti y quererte tanto como te quiere tu familia. No serás perfecta, pero sé que serás increíble. Te amo para siempre, mamá. Y huevos, tiene aquí conectado una Xbox. Pero, averiguar de dónde fue Nightingale. Ajá, pues yo creo que ha de ser afuera, ¿no? O sea, averiguar a dónde fue, pues vamos a para afuera. ¿Fue al baño? ¿Habrá ido al baño? ¿Qué es esto?
¿Qué es esto otro? Must be locked from the other side. Y de repente la saga le dice a su compita: ¿sí, pendejo? Me vio por aquí, el monstruo me vio por aquí, me vio el fantasma, me vio el aparecido. Y entonces que vengo para acá. Y mocos que le apunto con la pistola. Pum, pum, pum. Y que se va, güey. Neta. Pero bueno, el monstruo, yo digo que también fue por acá, ¿no? Y... pium, pium, It pium. won't open. Ok. Ah, chinga, pues ya no hay nada. Ese Resident Evil, ¿cuál es? Sí se ve parecido, ¿no? Es el Resident Evil Detective. Can't be opened on this side. Ah, chingada. ¿Puedo hablar con usted? No. PC o consola. Dicen que en PC está corriendo raro. Entonces, la sugerencia era consola. Entonces, mejor voy a ir a mi de este mental. Voy a echarme, ¿por qué no? Un coctelito. Aquí no hay nada. A ver este güey. No hay nada. A ver, pues tablero del caso otra vez, güey. Objetivos, averiguar dónde fue Nightingale. Casos. No, caso principal. Espérate, había algo aquí, había algo. A ver. Aquí hay otra cosa, mira. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. No, mami. Lo que pasa es que alguien lo está escribiendo. Y está sucediendo. Nightingale nos atacó. Me acredité un cadáver. Usé la sensibilidad a la luz para luchar. No digas mamadas, Mary Jane, dije. Pero se escapó. Debo encontrarlo y averiguar qué demonios sucede. Saga había regresado a Cauldron Lake. Él también estaba allí. Un poseído, una criatura, la oscuridad. De acuerdo con esta página, parece que Nightingale regresó a Cauldron Lake. ¿Y es un poseído? La solapa. ¿Qué? Estas páginas no tienen sentido. Ok, entonces pues ya, ¿no? Regresemos a Cauldron Lake. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. ¿A Cauldron Lake? Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Me dieron ganas de jugar Max Payne. Seguir a Nightingale en Cauldron Lake. Buenas tardes. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. ¿Qué? You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Dice por acá, la ley y el orden, el juego. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? Es que escúchame, sí está muerto, pero se levantó, el cabrón. They're a fine pair. Pues sí, pero al menos se anda a ayudar, güey. Tú no haces ni madres. I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You've only had a tour guide, also. It's bear season. Oh no, a bear. ¿Qué pedo? Help. No mames. Did somebody call for a tour guide? Yeah. Oh, wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Yanko. Many local attractions have recently become
fenced off by the government. And that's why, at Coscola Brothers Adventure Tours, we say, ¿Dijo Costco? "Fuck the government." Ah, sí, We sí, have sí. bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. Pinche And gobierno, we'll pu. take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Víctor Dear Esaú, saludos. Diner coffee thermos. ¿Me estás escuchando, pinche gobierno? Ah, mira, puedo guardar y sacar mi linternita. Buenas tardes, ¿estás checando tu face? A ver qué hay aquí. Ah, tengo balas. Una disculpa, me voy a llevar sus balas. Soy el FBI y puedo hacerlo. Y ciérrele aquí que se mete el chiflón. ¿Qué más tenemos aquí? Buenas tardes, oficial. Una disculpa, oficial. Good day. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. How many times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my wit's end with you. I want out! Something bad's going down. I can feel it. ¿Qué, señor? Let ¿Qué me siente? out. ¿Qué siente, señor? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Ok. Pinches drogadictos. Pinche lugar lleno de porros. Voy a entrar aquí. ¿Qué dice aquí? Ah. Sé que alguien de aquí se roba el papel higiénico. Siempre lo cuento y falta un rollo todos los días. Aquí los robos se castigan con severidad. Maldición, es la oficina del alguacil. No mamen. Un día de estos los agarraré con las manos en la masa y más vale que entiendan que los echaré. Son una gran vergüenza. Y por favor, si cagas, bájale. Bájale, pinche Cristian. Que siempre que entra hay una caca ahí flotando, te mamas. Ya tienes 30 años, seas mamón. ¿Qué clase de demente cuenta los rollos de papel higiénico? Me parece que tienes demasiado tiempo libre. ¿No te sabes la de chambear? Ok. Pues lo voy a hacer aquí, porque sí huele como medio a ahogo. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. ¿Qué está haciendo aquí, madre? ¿Qué está haciendo aquí, madre? ¿Sabes bien ese güey? ¿Te gusta ese güey? ¿Te gusta ese güey, amiga? ¿Quieres que le diga? I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Amigo, creo que le gusta esa morrita. Mira, te está viendo desde allá. Mira. Mira, te está viendo desde allá la morra. Dice que si quieres un tamal. O tal vez está viendo este güey. Buenas tardes, pariente. ¿Quién sabe qué está viendo esta morra? Enjoy your day. Muchas gracias, amiga, igual. Eso concluye, no se bate. Buenas tardes. Just tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. ¿Para qué quieres tamalote? No, güey, no. Es otra cosa, güey.
Quizás ya te lo comentaron, pero yo Juan reaccionó a tu video de Alan Wake. Es bonito ver cómo te quieren en muchas comunidades. Gracias, mi querido Naisik, por el chisme. Gracias. Y un saludito a la comunidad de Yo Juan. Para mí es un honor. Muchas gracias. ¿Puedo jugar, primo? Sí, primo. Jálate. Did you check out the town, Anderson? Un saludo para viajar entre ubicaciones. Ready to go? Waiting on you. Ok, vámonos. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. ¿Y ya salió el Alan despierto o sigue dormido? Todavía sigue dormidito, güey. Todavía no ha salido. Retorno 2, el corazón. The page says Nightingale's in something called an overlap. Cada vez que te miro se me para. Cada vez que te miro se me para. El corazón. Thanks. El corazón. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Mames, ¿te aplaste, hijo? I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hello there. Hey, ¿qué How are tal? you folks doing? Todo bien, todo bien. Restricted area signs. Don't do a damn thing. ¿Te autorizaron a estar aquí? Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? ¿Sabes algo del assassination? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. Es el güey del comercial, ¿verdad? ¿O no? We probably got it. ¿Qué es esa máquina, güey? What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Okay. Mi madre tejió este suéter, My dice. mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother.
Ese Víctor de Saúl. My hometown was founded by Finnish immigrants. Saluditos, mi querido Juanes. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. Subirá The sweater's just Cyberpunk something to Edge remember, Runners. Yo creo que sí. Pero todavía no he subido la campaña principal. Algún día. Necesito jugarlo, güey. Por eso no he hecho la historia en un video de Cyberpunk ni de nada de eso, güey. Un chingo de preguntas aquí. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all for now. Ok. What the hell is this? Dice Edge Runners es la serie. Sí, pero pues igual no he ni jugado el juego, ni visto la serie. Entonces sí, todavía no, pero sí, algún día. Es que, no sé, les decía, no sé si necesito jugar el juego. No sé si seguramente es parte del universo, pero no sé si tenga que ver. Nothing. Just something that shouldn't be here. Entonces estoy totalmente desinformado de Cyberpunk. La serie es antes del juego, dice. Ok. No necesitas jugar para ver Edge Runners. Ok. Pues no hay pedo. Let's get to the murder site, Casey. A lot Mejor of ver things la about serie, this case dice. keep bothering me. Ok. But one thing feels Y no really es muy off. larga, ¿no? Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Oye, no mames. Our crime Los pájaros scene cagaron gathering. la zona, Never güey. mind it, Rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page ¿Cómo le dio did el avión? place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Que eso será una vez que encontremos a Nightingale. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Sobre todo la cuestión del ritual, güey. Monsters, overlaps, rituals. Totalmente en vivo. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. Mira, pero primero le voy a puchar aquí. We've seen this symbol before. Good eye. Oye, güey, tú no estás haciendo ni madres. Oye, te estoy hablando. A ver, la voy a puchar otra vez aquí. Tablero del caso, The United States. El culto del árbol, totalmente en vivo. Objetivo del culto. La voy a puchar aquí. Bueno, no. La voy a puchar así, aquí. Bueno, no. Ritual del culto, ¿qué es esto? La voy a puchar aquí. No. La escritura es parte del ritual. La voy a puchar aquí. Doesn't make sense. Ah, que la chingada, entonces no. Entonces chingo mi madre. Símbolos del culto, es aquí, ¿no? La chamba, el juego. ¿Será una especie de firma? ¿Querían que alguien descubriera el cadáver o es solo que un garabato insignificante?
Hacer el perfil a alguien. A ver. Mira, la tele, radio. Informe de clima de Tapio y televisión. Viaje de aventura. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide. Also, it's bear season. Nada más hay que ver el principio. No, a bear. No mames, qué pendejada. Son unos pendejos ustedes dos, ¿eh? Quiero que lo sepan, son un par de pendejos. Ya, tranquilo. No, es que yo los admiro un chingo. Que se resuelta pista. La radio, o sea, te giré. Ok. Pues fin, ¿no? Bueno, como te iba diciendo. Ellos querían. Bueno, pues hay que ir a ver al Caldron, el Caldo Lake. Bare feet. Pues Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case. On it. If anything comes up, I'll radio you. Okay. Oye, pero está ensuciando la escena del crimen pisando encima, señora. También usted. A mí sí me complicaría mucho ser así, ya sabes. Detective de casos mamones. Ahí se llama la carrera, ¿no? Mames, qué pedo. Para empezar, no soy tan observador. Y segundo, ¡oh, la madre, qué pedo! ¡Ya! ¡Ya, Me voy a ir, ¡Ya! No, pero por aquí no van las huellas. Aquí nada más es la notificación, pero... The tracks lead into the water. Ay, no. Where'd you go from here? ¡Ay, güey! I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. ¡Ay, chica tu madre, pinche güey! ¡Ah, no más! Me crashé, banda. No estoy viendo cosas. ¿Qué hacen que de repente así en una de esas visiones me ven así? ¿Qué hacen, gente? ¿Qué hacen? Tablero del caso. ¡Ta madre, güey! Perfiles, totalmente en vivo. Ya le voy a agarrar del pelo. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Which is Ladle? Caldera Street. Pinche juego, si así vas a estar, te voy a desinstalar, güey. Tablero del caso, totalmente en vivo. Nightingale atravesó el árbol y fue a algún otro lugar. Ah, no madre, es que ya se vuelve más complicado, ¿no? Pero bueno, ese está fácil. Las huellas llevan al bosque. Y de repente se escucha: en el sistema de justicia criminal, las ofensas de origen sexual se consideran especialmente perversas. En la ciudad de Nueva York, los detectives que investigan estos terribles delitos son miembros de un escuadrón de élite, conocido como Unidad de Víctimas Especiales. Ton 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 ton. Y sale un señor vendiendo hot dogs así. Ton ton ton. Ton, 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 ton. Oigan, ya, Ya, a ver, ya.
No me va a salir otra vez esos pinches screamers, güey. ¿Qué es aquí? No es nada raro que Cauldron Lake se llame así por la forma del caldero. Aún así, hay muchísimas historias misteriosas sobre el lago. Dicen que es un portal lúgubre al inframundo, o hablan de una bruja que lo usaba de caldero. ¿De caldeo? No, de caldero. La leyenda cuenta que cuando un alguacil local tuvo un amor como no correspondido, acusó a la mujer en cuestión de haberlo embrujado. La ahogaron y el cucharón que dejó caer se convirtió en un árbol raro llamado Witch Ladle. Ok. La mujer volvió para vengarse de los enemigos. Si no era bruja antes, lo era ahora. Mató al alguacil, lo ahogó en el lago, luego le arrancó el corazón y lo puso en una caja cerrada. Con esto lo invocaba desde el lago para que la vengara. O eso, dice la leyenda. Pero estas son tonteras, dice. Eso nada más. Ah, la madre. What güey. is that? Seems like it's reacting to the light. Señora, ya váyase de ahí. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Puedes activar el potencial de linterna R1 para aumentar el daño a la oscuridad y quemar los sustancias. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. El rastro de Nightingale llevó a otra página. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? Ah. If so, that's where I'll find Nightingale. Nightingale está dentro de una solapa. Y está de a solapa. O sea que no hay nadie con él, ¿no? Dice Kevin, ¿por qué en inglés? ¿Por qué no? Sí, siempre que pregunte por el idioma voy a contestar igual. Es que preguntan cosas que no sé cómo responder, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué está en inglés? Pues porque así lo hicieron. Es como si preguntaras, ¿por qué está el plato en la mesa? Pues porque alguien lo puso allí. La cabaña de la bruja. Esto quiere decir que la luz afecta la realidad. Ahuyenté a Nightingale con la linterna. Light is the key. La luz brillante To ofrece stay protección. safe, but for something more to be revealed as well. Páginas de manuscrito. Y dice así, la voy a leer. El fusible estaba en su lugar. Lo había encontrado en la basura del bosque. Saga entró a la cabaña de la bruja y sintió algo muy extraño. Una presencia conocida, pero no lograba ubicarla. Era algo que había olvidado hacía mucho. Intentó aferrarse, pero ya se había ido. Algo brillaba dentro y había objetos que le llamaron la atención a Saga. Se destacaba entre los cráneos de animales llenos de polvo y la caldera, como si la luz los hubiera manifestado. Había nacido de la oscuridad, un cambio de la realidad, cargados de significados ocultos, termos de café, una caja de zapatos, un balde y una mopa, un cartel en la pared, y en el armario otra página manuscrita. Ya, Alan Wake. Sí, mercito. Pues yo voy a correr por acá, güey. Balde y mota. Espérame. Mapa. Tu ubicación. ¿Y la que caldea o cómo se llama? Ajá, no hay nada nuevo. La cadena roja. La luz brillante ofrece protección. Busca más lugares. ¿Eso quiere decir que la luz afecta la realidad? Ok, bueno. No olvides que tienes acceso rápido al mapa. No sea usted imbécil, ¿no? Lugar del crimen. Tienda, cabaña de la bruja.
Pescadito, pescadito, pescadito. Ok, vamos para allá. Mira, amiga. Este pedo está muy raro, ¿no? Si es para acá, ¿eh? Pues sí. Este pedo está muy raro, amiga. ¿No viste a la bruja de Blair? Huevos, cabrón. Huevos, huevos. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¡Ya! Chica su madre, chica su madre, chica está su madre, chica está su madre, chica. Me estoy sintiendo, gente. Me estoy sintiendo. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Le voy a cerrar aquí porque no vaya a ser. Hoy sí me está dando miedito esta madre, güey. ¡Ah! Dices que estaba viendo otro gameplay y vi que estaba en español. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que aquí lo vimos en español de España y como que la gente y nosotros decidimos a poner en inglés. Ah, chinga. Pues ¿dónde está el fusible ese que dices? ¿Cómo me acostumbré? A qué sé yo, como un sentido arácnido de puchar el R3 y que se vea así cosas que podemos manipular, ¿no? Ya me reacostumbré a ese pedo. ¿Qué dice aquí? Ya me desacostumbré, cabrón, a buscar por vista, güey. La cabaña de la bruja. Aquí vivió la bruja de Cauldron Lake. Cuidado, puede que su espíritu aún ronde por este lugar. Ay, sí. No me ande espantando, ¿eh? Anderson, thought I saw something in the woods. ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Oh, no. Es que es un fusible en el área cercana. Bueno, voy a pucharle aquí. This fuse is busted. Sigue buscando, mamita. Sigue buscando, mami. Ay, no. Dice por acá. Cada vez que lea, quita cámara. Hoy Mitch me dijo que su familia se mudará lejos. Es horrible. Todavía no le dije que me gusta. ¿Para qué? Digo que sus padres quieren empleos mejores y una escuela mejor para ella en una gran ciudad. Creo que así está bien. ¿Quién quiere quedarse en la mierda de Bright Falls? Tómala, güey. Además, ¿qué tiene de bueno la tonta Texas? Domingo, se lo dije, chingue su madre. Y entonces contestó, gracias, me voy a matar. El lunes dice, me escapé otra vez anoche. Fui a la casa grande del lago en lugar de quedarme a mirarlo desde aquí como siempre. A la mierda todo. Que chingue su madre. En fin, ahí pasa algo raro. Voy a descubrir qué es. Regresaré mañana con mejor equipo. Seguro puedo encontrar una forma de entrar y tomar fotos. Será épico. ¿Qué les pasó que sí le dijeron a alguien que les gustaba y sí contestó? Gracias, jeje. No mames. This one looks good. People should really stop littering, though. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Sé que las cosas aquí a veces se ponen un poco raras, pero si alguna vez sientes miedo, recuerda que Alan nos protege. ¿Ahora? Loncheras. Los fragmentos del manuscrito se pueden usar para mejorar armas en el lugar mental. Ay, sí, ¿no? Mantén pulsado el botón de disparo para activar el modo de disparo automático. Aumenta el tamaño del cargador. Acierta 2 disparos a la cabeza seguidos para aturdir a un enemigo durante un tiempo. Mejor este. Ah, no mames. Nomás tengo una, güey. No me alcanza para ni mergas. Bueno, vamos. Oye, no me alcanza para ni mergas.
Pinches sonidos, güey, ya. Posible. Ahora sí vamos a investigar la cabaña de la bruja. Lo único que necesitamos poner... ¡Ay, güey! Ahora. En la sala de guardado puedes guardar el progreso. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Haber guardado un manual. ¿La bruja de Blair? Ok. A ver, la pucha aquí. Dice por acá. Witch Ladle. Imponente para Saga. La observaba a ella y a la bruja. La imagen de la bruja en el letrero. El corazón de Nightingale. Un bulto frío y muerto en la mano de ella. La definición que tenía de cordura había cambiado desde que llegó al pueblo, pero confiaba en las páginas. Tuvo que hacerlo. Saga se dirige a la bruja. Entrecerró los ojos para leer la primera parte del discurso del ritual, la línea corrida del corazón, la segunda parte recitada de memoria, las palabras que había leído en las páginas. Te traje el corazón, bruja, muéstrame el terror. Saga pasó el corazón por el agujero del letrero. Esa era la clave. El árbol era el umbral. Ay, no. Ay, no. Ay, chica tu madre, no. Caballa de la bruja de Caldun Lake. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. ¿Cómo es el ritual? Entrecerró los ojos para leer la línea, dice. Palabras en el corazón. Ataque Ataque jarioso. Ok. Y de repente se escuche. Se escuche. To get into the overlap, I need to find Nightingale's ¡Ayúdame, heart. me están contagiando! Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Casi se empieza a hablar así, Nightingale's heart disappeared from the morgue. con lenguaje Where is it inclusivo. ¿Sí me dejan de ver o sí se aguantan? No se me sugestione, bandita. Ok. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Te dejo de ver, dice. Encontré una lonchera extraña. ¿Quién la habrá dejado aquí? Debería buscar otras similares. ¿Eso bien? No. ¿No? Entonces... Una lonchera encontrada cerca de la cabaña de la bruja en Caldron. ¡Ah! ¿Quién dejó esto? La nota de adentro menciona a Alan Wake. ¿Qué diablos es esto? Sí, ¿qué pedo, güey? ¿No? Mira el cafecito. Ok, pues vámonos. ¿Será por aquí? Entonces yo creo que hay que ir al cartel de la bruja. Otra vez acá. Al Witch Ladle. Yo creo, ¿no? A ver los objetivos. Siguiera en Camelot. Realiza el ritual para abrir la solapa. ¿Sí será para allá, gente? Te olvidaste algo. ¿Así? ¿Qué significa ese símbolo amarillo? El de abajito a la izquierda. ¿Qué significa ese? Porque, por ejemplo, sé identificar uno donde ordenas documentos, ¿no? Pero... Ah, sí. Balas. ¿Qué tienes? Que tienes cosas pendientes en tu sillón de pensar. ¿Era eso lo que decían ustedes que dejé?
Mira, unas galletitas, güey, qué rico. Pues es todo. Pues yo creo, ¿no? Es del FBI, no lleva armas. Sí, güey, aquí está, mira. Está el arma. Sí, güey. No vea. Pues tal vez es algo en el sillón de pensar. Ah, mejora de arma, dice. Pero pues no puedo mejorar el arma todavía, güey. Mira aquí. Perfiles. Ah, ok. Es el de perfiles. Va, va, va. ¿Qué dice aquí? El corazón. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. El corazón, ¿dónde está? Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Puro ordenar pistas aquí. Puro ordenar. El corazón está en algún lugar de la tienda general. Puta, ¿esto dónde va, güey? La víctima, ¿de dónde sale la víctima? Palabras en el corazón, en nuestro corazón. Ok, aquí. Creo que pasé junto a una tienda general abandonada cerca del lugar del crimen. Sí, donde ve... Sí, donde, ¿no? Donde dije que había que comprar... Ok, Casey, nena. I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. No estás haciendo nada, ¿verdad? No. Ahora. ¿Qué fue eso? Ya, me voy a ir. Oílo. ¡Ay, güey! ¡Ah, no mames! ¿Qué fue eso? Vete a la mierda misma. ¡Qué chingados! Era un venado. Activa el potenciador de linterna R1 para quemar la oscuridad que rodea a los enemigos. Perro. Occultist. A monster. Like Nightingale. Usa un parche de trauma para curarte. La aplicación del parche de trauma lleva más tiempo, pero trae un aumento de vida mayor. Marquete de baterías, parche de trauma. Ok. Equipar. La verdad oscura. Buena sensación. No mames. Hijo de su pinche madre, cabrón. Llamen a Dios. Pero pásalo con los ojos cerrados también. El hombre oso cerdo. Página del manuscrito. Crecimiento, ganaste un trofeo. Oh.
Dice, pregúntale a la dama Fortuna en el mostrador. Está bonito este Resident, ¿no? No mames. Detective, no mames. Esto sí necesitamos llamar a Carlos Trejo. The Recolectar. text on the heart is clearer now. Legible. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Ok. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. A la bruja en el mostrador. Voy a entrar aquí. Ya me cagué, dice. Por dos, hermano, por dos. Dejando el corazón en el refrigerador. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. El corazón estaba en el refrigerador en una tienda general abandonada. ¿Quién lo dejó allí? ¿Palabras en el corazón? ¿Qué dicen las Sounds palabras? literary. But what does it mean? La ola rompió en el lado opuesto del espejo. Te traje en el corazón. Te traje el corazón, bruja. Muéstrame el terror. Totalmente en vivo. Y totalmente en directo. Te hablo. A ver aquí, páginas del manuscrito. Y dice así. Y dice así. Fíjate ya, la víctima era de su propio equipo. Era el agente especial. ¿Era este? No, sin leer, a ver. Saga en la tienda general. Sí, sí, sí. Saga edged toward the broken door. Ah, Her gun cabrón. ready. Flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Mames. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night. Wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. No mames. ¿Puedes leerlo tú o te lo lee el Alan Wake, cabrón? Oye, pues qué rico, ¿no? Oye, pero qué rico. Y ya no hay nada más que leer, ¿verdad? Ok. Colocar el corazón en el letrero de la bruja. Pues ahora. ¿Será en la casa de la bruja? Es que también la escopeta decía en el mostrador. ¿Cuál pinche mostrador? Tú estás loco, cabrón. Ah, mira. No olvidar actualizar código. Lotería de Washington. Puta madre, güey. 705 713 723 717. Quiromancia y bola de cristal. Intérprete de sueños. Puta madre, güey. Lotería de Washington. I don't think this is relevant. ¿Cómo chingados no? Todo es relevante en el Alan Wake. Le voy a tomar fotos. Pues ya me hizo dudar de la detectiva. ¿Será 723? No creo, ¿no? Hay se repite dos veces el 723. A ver. A ver, mami. ¿Cuál es el que se elige? ¿Este? ¿Así? Ah, no. Es acá. No.
3-7. Es que siempre inicia con 7, ¿no? Changos. No le hallo esto. ¿Vegeta? A ver, 7. A ver, espérame. Creo que vi un patrón, a ver. De la primera These numbers contraseña. match the ones on the lotto ticket. Ajá. 705. ¿Vieron que es el primer? Ah, ok, ya vi. A huevo. A huevo. Culo si no. Mira, es 705. El primero. La primera combinación, ¿no? El primer par de números es 7 más 05. El segundo par es el segundo código. 713. 717 es el tercero. 723. Entonces es 739, ¿no? 739 o 745. 739. Ahí está. A huevo, ahora sí. Que se deje caer el pinche culto. Te lo venimos escribiendo en el chat. Mi querido Tato, muchas gracias. Te lo agradezco enormemente, hermano. Pero me gusta jugarlo. No me gusta que ustedes me vayan dictándome todo. Pero gracias, te lo agradezco enormemente, hermano. Una disculpa si te ignorando. Ignorados. Pero también no tiene mucho chiste, ¿no? A ver, díganme el código. A huevo, ya voy pasando. You have the worst sense of direction. Que les spoilemos, dice. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. Gracias, pero van. No. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. ¿Ya viste Five Nights at Freddy's? No, todavía no. Ok, entonces ahora colocar el corazón del letrero de la bruja. El letrero era acá, ¿verdad? Hacia atrás. Vamos hacia atrás totalmente vivo. ¿Les está gustando el juego? ¿Les está gustando el juego? ¿Les está gustando el juego o no? ¡Ya! Otra vez me va a salir un pinche. ¿Cómo cambio de arma? Okay. ¡Ya, Nueva rápida. La voy a puchar aquí. Y esta la voy a puchar acá. Mames. ¡Shh! ¡Cállese, viejo! ¡Ah, la madre! ¡No mames! ¡Ya, Vale, mamita. Permite esquivar los ataques enemigos. ¡Ah, no mames! ¡Quítese! ¡Quítese, pinche viejo! Ok.
Raimi, ¿verdad? Empújalo con... ok. Vale, madre, güey. No dejes de usar los refugios seguros para ocultarte de los enemigos. Ok. Estoy bien idiota, ¿eh? Se me olvidó. Ok. Pero se apagan, güey. Sí, se apagan. Sí, es cierto, se apagan. Ya también nos lo dijeron en el tutorial. Alan Wake significa hola diablo. A ver, corazón. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Llévale a tu amigo. No mames, güey. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey. No mames. Casey, do you read me? Ya te fuiste a la mierda, amiga. Okay, Saga. Going in solo. Ya valió madre, amiga. Ya valió madre. Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. Es como la bruja de Blair. Es como la bruja de Blair. Que de repente ya te fuiste a la mierda, amiga. Yo lo vi en una película. Ay, cabrón, estoy regresando. Ah, no mames, ¿dónde estoy? Chica, ya me perdí, güey. Sí, vengo de ahí, ¿no? Vengo de ahí. ¿Esa es la solapa? Y de repente grita la bruja del 71. ¡Satanás! No, pues no es por aquí, güey. Pero tampoco por acá. ¡Otro gato! No le hallo esto. Mejor regrésate, amiga. No, si era por aquí. No mames. What was that? Ah, chinga, volví aquí. Did I get turned around? Sí, de hecho. No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Y el manuscrito dice: entonces Alan Wake se cagó. Y se cagó. Need to find Nightingale. ¡Ah!
Ok. ¡Ok! ¡Ok! La bruja de Bel Air. Esa. Ya, ya. Ya, cabrón. Por favor, ya. Shh. Cállese, viejo. He's here. Nightingale. A ver, señor, lo voy a arrestar. A ver, calma tus senos. Mame, doña, yo estaría buscando la forma de salir de aquí, It's like they're coming in over a bad signal. Nightingale's badge. ¿Será por aquí? Pues qué tanto le han de pagar, dice. Sí, ya me hubiera ido a la mierda, güey. ¿Clicker? Señor. Señor. Yo quería ver si regresaba usted conmigo. Ya, señor. Es que mire, si no lo llevo conmigo me van a correr, Me dijeron que no me daba mi aguinaldo. Ya estamos en noviembre. Ay, no. ¡Hola! Cambié mi arma de golpear a matar. Corre, miga, corre. Cuidado. Amigo, espérate. Vamos. No mames, güey. Ya ves, ¿para qué andas chambeando en cosas que no entiendes? Santos chingadazos, Spider-Man. ¡Vamos a los chingadazos! Ahora sí te va a chingar. Mi primera chamba. ¡Pellizcalo un huevo! Espérate, le voy a puchar aquí. Me decían que así era más rápido. Pero si lo hacíamos desde aquí me daba más salud, ¿o cómo era? No seas ojete, güey. No seas ojete. Espérame, primo. Espérame. ¡Ah, la madre! Get away! Gotta move. Now. Ok. ¿A dónde? Pinche Tyrant, cabrón, dice. Ya no tengo balas, primo. La chica tu madre. Oiga, primo, ya no tengo balas, güey. Oye, ya, no seas cabrón, güey. No tengo balas. La voy a echar aquí. A
Oh, ya, para que no ande chillando, me dijo. Cambié mi arma de golpear a matar. ¡Ay, la madre! Es pinches chingaderas, me sacan un pedo, cabrón. Y de repente se escucha: dime lindura. Dime lindura. ¿Qué pasó, pendejo? Ya, ¿dónde está? Ay, güey. Ay, güey, qué pedo. A ver, calma tus senos. Ya no tengo manchado. Para esquivar los ataques enemigos cuando estás en el suelo. Ah, que tu pinche mamá en calzones, Espérame, aquí vi un botecito. Güey. Pues no sé si tengo que darle su madre. Yo digo que sí, pues me están dando. Ah, que la chingada. Suéltame. Suéltame, mamá. Eres un estúpido. Chingado. Perdí las balas que estaban ahí, güey. Pinche viejo cabrón. Mamó, mi gente. Yo creo que mamó. Rápido, agarra. Ah, qué chingada. Chingado. Pinche forma de esquivar culera, güey. Ok. Pinches jefes difíciles, cabrón. Ah, que la chingada. No, mames. Ah, que la verga, no le agarro al pinche forma de esquivar. Pero me voy al baño.
Listo, chavos. Ya me vi la Club Nintendo. Ya sé cómo derrotarlo. A ver. Quiero probar porque... Es que así... No entendí lo de... Decía, en la aplicación te da más salud. No entendí eso, güey. O sea, me cura igual, ¿no? Y subes tantito el brillo, dice. Sí, está un poquito oscuro, ¿no? Le voy a poner... Calibración del brillo. Un 65. Ahí lo voy a dejar. Ahí lo voy a dejar, primito, mira. Ahí lo ven chingón, ¿no? También activa las manos. Ahorita las activo. No le agarra el pedo. Sí. Me lleva la gran riata, güey. No sé qué. ¿Cómo chingados esquivar, güey? No, disculpe, amigos. Estoy tardando mucho en agarrarle el pedo. Déjale, le subo los gráficos. Debe de ser eso. Un poquito menos porque sí lo veo muy, Yo lo veo muy brilloso. Ok. ¡Ah, que la chingada, cabrón! Me está rompiendo mi madre este güey. ¿Lo vas a poner en fácil, verdad? Sí. Ahorita te voy a echar el ataque Canelo. Mucho después también quiero hacerlo. Ah, que la chingada, suéltame. Suéltame, pendejo. Suéltame. No mames, otra vez, güey. Go. Voy. Gotta move. Now. Que la chingada neta, güey. No vas a dar un ratito. Esta munición, güey. ¿Qué le pasa, pendejo, ¿Qué le pasa, pinche viejo cacareco? Recarga, pique, rápido. Eso, chica. Recarga otra vez. No tenemos botiquitos por aquí, primo. ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esto aquí? Zona. Ahorita baterías. Ok. ¡Otra chingada! ¡Suéltame! ¿Ahora? Ok, vamos rápido a buscar munición porque está cabrón. Y este pinche viejo, ¿a qué hora se muere, güey? Ok, rápido, acuérdate. Correcto, lo entiendo. ¿Qué te pasa, cabrón, ¿Vieron?
Miren cómo le piqué su culo. Hija de su madre, necesito munición. Necesito munición. Ahora, chinga. Está medio bugueando, ¿ah? A ver, aquí. ¡Espérate, viejo! ¡Míralo! ¡Cuidado! ¡Chingada madre! Es muy rápido este güey. ¡Corre de ahí, chica! Muy bien. No mames, cabrón. Me falta ponerle más velas a la Virgen. Oh, su máquina. ¿Ah? Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The Dark Presence. Danger. Thanks. Got it. Yo soy el Alan, así que le diga, dice. Hey! Are you okay? No! No My fault. mames. It got out with my face. Scratch. Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The Dark Presence. We must stop it before. Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Otra rolita. In the dark, miles apart, made a promise that I'm coming out alive. Raging heart, went too far. I will never lose myself again, or I was calling you, did you hear me? I lost my way, lost my way. I was trapped in 1,000 nights with no escape. Nightmares taking me over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Oh, I died like 1,000,000 times, feel the waves I break. The nightmares finally over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Blinding lights, burning eyes. I can see myself and I don't need to hide. My foolish pride paid the price. I will never leave again, I'm by your side. I was calling you, did you hear me?
lost my way, lost my way. I was trapped in 1,000 nights with no escape. Nightmares taking me over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Oh, I died like 1,000,000 times through the waves I break. The nightmare's finally over, and now I'm wide awake. 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 Oh, I died like 1,000,000 times through the waves I break. The nightmare's finally over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Qué buenas rolas, ¿eh? Resident Evil música. Dice, chale, pobre gordito. En efecto, yo soy el Alan Wake 2. Where did you go? All of a sudden, the radio stopped working, and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. No mames. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, Así es, the Padre PI Santo. from your books has the same name as me. Great. Moving on. Oye, pero el Alan, It's a ¿dónde bit of a estabas? hike to the car, Wake. Get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. Yeah. It's getting dark. You have a flashlight? ¿Para It's qué? not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Alan Wake, ¿me das tu autógrafo? No mames, estás todo lleno de caca, Alan. ¿Y ese traje sí duró? Es el Keanu Reeves. Ok, ya no hablan más, pues ya no hablan más. Investigar el área que está inundada. Regresar a Bright Falls. Investigar el área inundada. Pues aquí. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Es el Jared Leto con barba. A huevo. ¿Cuál es la zona inundada, güey? Es Marco Antonio. Es el Marco Antonio Solís. No mames, el venadito, qué pedo. Ese Jake Gyllenhaal se parece, cabrón. Ya mucho gameplay, pon otra rola. Si está muy mamona las rolas, ¿eh? Las dos que escuché estarán en el Spotify. Y decía la rola: yo soy el Alan Wake. Yo soy el Alan Wake. Así decía, ¿no? A creepy twig sculpture? Ya guardé la canción en Spotify. Dices, sí, ya las busqué. Dice, oh, a huevo, a huevo.
Pero así decían, ¿no? Yo soy el Alan Wake. Yo soy el Is that the cult of the tree symbol on it? Ah, soy un imbécil. Reiniciar. Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. Pero yo soy el Alan Wake. Yo soy el Alan Wake. Qué pendejada ahora invocaste, Nash, dice. Ah, no. ¿Esta era el área inundada? ¿Qué decían? Qué hermoso canto. Muchas gracias, mi amor. Voy a entrar a la voz México. Ok, entonces hay que regresar los rifles. Vamos al carro, ¿no? ¿Dónde está el carro, güey? ¿Es este? No, mami, está ahí lejos, güey. Mi auto. La nota de la caja. La caja. ¿Había una nota? O sea, ¿sí la tomé o no? Radio. Televisión. Tal vez dejé una hoja, ¿eh? No la tomaste, creo. Ok, voy para allá. Aquí hay otra cosa. Pensaba que sí lo había tomado porque sí vi una nota, pero le puché. El audio en libertad está bien bueno. Sí, güey, sí está muy bueno. A ver. Ajá, mira. No hay nada. Ah, aquí está, pendejo. Les digo que estoy bien pinche ciego. Recuerda que se parecen a nosotros, pero no lo son. Son como animales. Nuestra misión es cazarlos y destriparlos. Y ella susurra: yo soy el Alan Wake. Yo soy el Alan Wake. Este juego le va a encantar a nadie, güey. Está muy bueno, güey. Está muy chingón. Ok. Saludos, Jeremy Alfred. Dice por acá: ¡ay, qué grosero! Golden Ranger, saluditos. Edgar Al de Jetse99. Saluditos, Nick NG. Gaboft. O sea que Alan Wake inventó al hombre oso cerdo. Así es. Saluditos, Pony. Saluditos, Lama Cambrea. Saludos, Fede Lobo. Fede Pechos Pesados. Saluditos, Greg98. Ya 10 meses. Te quiero mucho, bebesura. Saluditos a Carlo. Qué buen tiempo estando aquí. Saluditos, Luis Ang. Saluditos, Mike Mora. Bienvenidos. Gracias. Saluditos, Salvador Peroso. No entendí. Ok. Otra vez. Giro rápido. ¿Cómo era el giro rápido? Pulsa atrás rápido 2 veces. Ahí ya ve. Así. Va. Ay, hijo de su pinche.
¡Oh, hijo de su pinche madre! Hay una película que se llama Frozen. Y desde ahí le empecé a tener miedo a los pinches lobos, güey. Ya, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Ay, pinche necio! Va, güey. Va, güey. No, se aguantó un balazo el pinche lobo. Espera. Un lobo domesticado. Llaman a decir, pero tú eres un fede lobo. Le estás disparando a tus amigos lobos. Y soy un pendejo. ¡Ya voy, lobo! Ya nada más tengo... Nada más tengo una bala, güey. Y de cura estoy por la mierda. No, el Fede matando lobos dice, hoy perdí el gaming. Saludos, Rayback's Dead. Saludos. ¡Ah! ¿Qué es eso? La traición, la decepción. ¿Están bien? ¿Amigos? Signos claros de manipulación. Habían redirigido la señal a un transmisor que no era nuestro. Lo arreglé para que llegue cualquier alerta, pero igual es muy inquietante. Redactaré un informe para el departamento de investigaciones. Dejo esto aquí por si no soy yo quien lo arregle la próxima vez. Si lees esto, busca signos de manipulación. Tal vez convenga usar revestimientos metálicos más seguros para proteger la carcasa y que esos mapaches no puedan tocarlo de nuevo. Está bien. No, pero no me cuentes tu vida, crack. ¿Qué chingas es eso? Oigan, ya. Oigan, ya. Que dejes una su madre. ¿Qué dice aquí? A lunchbox again. Who's leaving these out here? Estamos todos juntos en esto, héroe. Que tengas un día muy heroico. Está bien. Alan, tu esposa te seguirá esperando, Alan. Y de repente se escucha wow, 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 wow. Ok. Vamos a explorar tantito por acá a ver si no hay más hojitas o... Mira. ¿Qué dice aquí? La fauna más exótica del noroeste del Pacífico. Al fin llegué a Cauldron Lake. Fue fácil trepar la cerca con el equipo adecuado. Y las habilidades que por fortuna tengo, porque yo soy muy cabrón. Próxima meta, avistar a la exótica y esquiva curruca acuática de pata plana. Casi es el final de temporada, pero ojalá que pueda verla en el comienzo del camino de regreso hacia el sur. Observé un comportamiento inquietante en las aves comunes del área. Parece que están inquietas y se reúnen alrededor del lago. No hay aves de rapiña cerca, pero el viento trae algunos sonidos extraños. Nada que pueda reconocer o explicar. Me preocupa un poco. Quizá deba encontrar otro lugar, uno más seguro. Los sonidos se acercan. Vine tierra adentro. El follaje es impresionante. Debo regresar en otoño. No pude evitar detenerme a dibujar este maravilloso arce enredadera. Me encanta cómo cuelga la barba de Matusalén. ¿Te gusta cómo te cuelga? Por eso los árboles son mejores que las personas. Ya que mencioné a las personas, hace un rato vi a un tipo borracho que se tambaleaba por el bosque. Hacía cosas raras. Seguro se había drogado. No me acerqué demasiado. Quizá debería buscar otro lugar. ¡Qué insoportable! Pinches viejos borrachos. Después de ver a ese tipo raro, decidí moverme del lugar y subí por la montaña. Encontré un mirador alucinante para acampar, pero me interesa más la mélica de Alaska. Invasiva, pero comestible. Además de muy sabrosa.
Hace unos 10 minutos empecé a escuchar lobos o perros salvajes, creo. No era un sonido normal. ¿Tendrán rabia? Quiero irme, pero se está por poner el sol y mejor me quedo. Se me murió mi teléfono de mierda. Me esconderé en la carpa. Ojalá se vayan. Hay algo muy raro en este lugar. Y como no hay baño, me hice en mis pantaloncitos. Así decía la carta, neta, por Dios, así decía. Bueno, ya, voy a mi carro. Bueno, ya. Oh, no! Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. Ay, no.
We have a great show for you here tonight. Alan Wake is here. Alan Wake, one of my all-time favorite writers and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Oh! And as usual, our house band, old gods of Asgard, is here. Take it away, you crazy Vikings! Was I on a talk show tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Warm welcome to Mr. Alan Wake. Oh! Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see No te you. sientes ahí, güey, te van a balacear. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? So does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Hablo. Yeah. Thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. Always talk of meta-narratives. I'm expecting to disappear once this scene ends. Mames. Cuidado, presentador de Teso. Ese hombre tiene una pistola escondida. Hello?
Así son los juegos de Remedy, ¿eh? Tiene muchas, tiene muchas escenas, pues así, grabadas, vaya, en el mundo real. Y vuelves al juego y ta. Creo que nos quejamos mucho de ese es un pelijuego. Pero pues creo que ya todos los juegos son así, ¿no? Con un chingo de cinemáticas. Ya es raro el que no. Por ejemplo, de los que no... Blasphemous, pues no, obviamente. Pero sí, ya son todos los que tienen cinemáticas, ¿verdad? What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Heitos, Carol. Mr. Thor. Está chido. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? No, a la derecha está Alex Montiel, mira. Interpretation. Mi interpretación de muchos mundos. Casper Darling. The United States. Hey! Oh, no. I think I've been locked in. Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Oh, no. Great. A ver, pues tal vez está aquí. ¡Ah! ¿Aquí no hay pista? No. Aquí sale lo de la princesa no está aquí, lárgate. Dice, la mayoría de juegos AAA o juegos importantes para la industria son así, pues al final son juegos que cuentan una historia y no tanto que intentan revolucionar con mecánicas complejas. Por eso más películas y libros, cómics terminan teniendo juegos. Dependen de la emoción, dice. Están chidos. A mí me gusta, No me cuesta poner a estar aquí sentado viendo, pues. A mí me gusta porque yo no, todos son tontos menos yo, ¿no? Puta madre. ¿Pero para dónde pitas, güey? Ayúdame, por favor. No, ayúdame, por favor. No traigo el código. No, pues es para nomás anotar el código, güey. O sea, sé que es para acá, pero... parece un puertito por acá. Ya nada más falta que hagan un juego de la película de Five Nights at Freddy's, dice. 5 noches con el Alfredo. Sí ubico ese juego. Puta, no, pues debe estar ahí, güey. No hay otra cosa acá. ¿Están de acuerdo? Voy a ver aquí. ¿Qué es esta mierda? Tengo ganas de Loki, me dejó bien impactado. Yo no he visto Loki, ¿eh? ¿Sí está chida? ¿Sí me la recomiendan? Ah, pues aquí está otra puerta. Old gods of Asgard. Soy un imbécil. That name sounded familiar. Ah, pues son los señores, ¿no? Los viejitos. ¿O no? Era este y este, ¿no? ¿No eran ellos? Y sí, 665, ahí está. Yo pensaba que iba a estar igual de bueno que el 1. ¿Has jugado el 1 recientemente? Yo te recomiendo que juegues el 1 y te vas a dar cuenta que son muy parecidos, ¿eh? Y aparte, pues va arrancando. Vamos en el episodio 3. Apenas regresamos con Alan. Juega el 1.
Juega el 1, unos 3-4 horas y te vas a dar cuenta. A message? Y te bien pendejo, no lo vi. Impossible to say. Sí, pero ya cuenta el chiste de la abuelita. Ahora. ¿Qué pasa? There was something in the studio with me. I had to get out. ¿El pinche diablo? Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about riding here for countless days. Pues sí, güey, he estado ahí años y años, güey. I had been writing. Initiation. You must write to escape. ¿No recuerdas esta escena de John Wick? A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Si eso terminaba el 1, ¿no? Volver a escribir. No digas mamadas, maestro. I couldn't leave. This wasn't the way out. Está bien, vamos a escribir, pues. Escríbete, güey. Entonces yo igual te jalabo y que me besa. Así ponle. Así ponle, güey. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper Así and terminó el 1. explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Otra vez tú, hijo de toda tu pinche madre. Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. We'll treat all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course we have Alan Wake here. Best writer, books, films. Aquí una salida del estudio de TV. Let's do this. Otra vez, hay que ver la peliculita. Ahora sí le vais a parar. So, Alan, okay. As the creator of the character, how do you feel about this? ¿Qué? ¿Cómo? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? No mames, la misma jeta, güey. He looks exactly well. like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me.
I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing that shed light on this sordid mystery. El Alan Wake y Max Payne. Great. Murder Case Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Bien perdido el compa, güey. El Alan despierto tiene la percepción de la realidad totalmente alterada. Totalmente alterada y totalmente en vivo, totalmente en directo. Hasta yo me estoy empezando a perder, dice. Toma en cuenta que esto no es nada real. Está encerrado él en un loop. El pobre hombre. 6. 665. Tomó demasiado por loco. Hay una presencia que lo tiene encerrado en un loop, güey. El Alan. Ah, chinga. ¿Ya no? ¿Pero si está abierta? Que la chingada. Ah, pero ya sé. Salieron como en un orden, ¿no? A ver otra vez. 565. Con que sí se siente ser Chris, dice. Chavos. Y de repente se escucha: oye, conejo. Está bien perdido el Buki. Ciérrale, güey, porque hace ratito entró un pinche diablote. ¡Ah, la madre otra vez! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, chica, tu madre no! Ah, huevo, ya puede salir. Ah, huevo, me la pelas. Hello? ¿Ahora? Ay, no. Ah, chinga. Ok. Hola. Oigan, Quantum Break es también parte del mismo universo. Digo, porque en Quantum Break había un anuncio, ¿no? De Alan Wake, del famoso escritor. Pero no creo que sea parte de, porque pues el policía estaba igualito al güey, al protagonista de Quantum Break, ¿no? Entonces no creo que sea
No mames. ¿Neta? No mames, es el conserje de control. ¡Ah, la madre, sí es! Buenas. Ah, Lorraine, there you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Busca la salida, güey. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Ok. Oye, ¿no puedes pasarme el WhatsApp de Jesse Faden? Oye, perdón, ¿nos conocemos? Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. Ok. ¿Qué hay en el sótano, oiga? What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsoppa, a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Ok. Pinche viejo loco, dice el Alan. Llave de conserje. Una pregunta más. ¿Sabes cómo puedo escapar? I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. ¿Por qué este güey está aquí? Bueno, tal vez no has jugado ningún Alan Wake, o tal vez solamente jugaste el primero. Pero pues es que hay una serie de referencias. Tendrías que jugar Alan Wake 1, los DLCs de Alan Wake. Tal vez American Nightmare, porque mencionaron también un Alan Wake malo. Quantum Break no creo, pero sí Control. Control es un juego igual de Remedy, que al final trae un DLC que trata de Alan Wake. Pero en la historia de Control salía este señor. Perdón. Sí, siga limpiando. Salía este señor. Control Z, así es mi amor. Regresa a la sala de escritura para entrar al mapa. Cabrón. También regresamos a nuestra sala de escritura. Entonces tengo que jugar Control para ser Alan Gay. Ajá, así es mi amor. O darme un beso, como tú quieras, ¿Para dónde es? Quiere que vaya al sótano, ¿no? Basement. ¿Por qué no lograron a Carlos Trejo? Porque Carlos Trejo ahorita está en el Titanic. Neta, güey, él me dijo que iba a bajar. Yo creo que ahí está. ¿Quién American Nightmare es un luchador? También, mi amor. Mira, si sigues diciendo tonterías te voy a madrear, Buenas noches. A la madre, me está agarrando el sueño, amigos, pero sí quiero seguir jugando. Y es que la semana que viene no voy a poder hacer streams, güey. Entonces voy a tener ahí el pinche hub pausado. También tenemos el Lies of P. Hay que platinar el Spider-Man. Buenas noches. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? An old lamp in a shoebox.
Was this what the janitor had left for me? The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. Okay. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Usa la lámpara de ángel para mover las luces y crear un camino. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed. Like something in a dream. Ay, sí, ¿no? Opening a way forward. The lamp was humming. Ahora The va a ser... bulb glowed. It held the light now. Ahora resulta que es como Soul River. Cambia todo. Pues ahora. Ok, por acá, ¿no? I felt another surge from the lamp. ¿Va? I could use it again. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. Ah, perro, traes el Omnifix. The light carved out something new from the darkness. Ah, perro. Ah, me trompecé. Espérate, voy a explorar tantito aquí. Y de repente se escucha de fondo: ¿asustado, Potter? Voy a escuchar aquí. A su máquina. A chile estos Matrix, güey. Agárrate un traje de estos nuevos, Alan. Y el que traes a estar bien hediondo. ¡Oh, no! A ver desde aquí. ¡Ah, su máquina! Ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor. Me metí en foco y me hizo mal. Dale culo. Ayúdame, por favor. El foco me hizo mal. Fede Lobo dice: pon Perdí el comentario, ¿qué pedo? Pon 7TV o Better TV en tu canal de Twitch. ¿Un 7-Eleven o cómo? Pero ahí me gusta más un Oxxo. ¿Se puede poner Oxxos aquí? A ver. Le voy a puchar. No, sin cargas, güey. Me lleva la chingada. No tengo, güey. Equipamiento de objetos. Llave del concepto. Puta madre. Yes. Yes. A ver, la voy a puchar acá. Pon Golden, dice. Ahorita ponemos Golden. Que la chingada. Cuidado que la cubetita se está cayendo, hijo. A ver, ¿por qué decía? Bueno, a ver. La pucha aquí. Te voy a poner, mira. Mira, te voy a poner un putazo. Pone Manuel, dice, a esta hora lo pasan. ¿Cuántos Emanueles hay? Y Maniguel y la cámara secreta. Y Maniguel y el avión del delicioso. Ya no sé qué hacer. Bueno, mira. ¿Ahora? The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. Y de repente se escucha: but I have the nos robó. now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real and yet more real than anything. The danger and the horror real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here.
I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, and the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean, that's not an ocean. And a lake, that's not a lake. Dice por acá, lo estoy entendiendo. Alan está narrando lo que vivió y Fede está jugando los recuerdos de Alan, mientras se los cuenta a los federables. Precisamente así es, hermano. Precisamente así. Por eso está todo fumadote. Porque son las vivencias de Alan en el mundo oscuro. Los dejo con esa canción. Espero que les guste. Vayan por su tecito, vayan por un cafecito, en lo que estamos acá totalmente en vivo. I can see you there, but you don't see me anywhere. I'm right in front of you, I'm right Con esta canción alguien va a caldear. Culo si no. What are you looking at? Is it your face on a pane of glass? 'Cause somehow this window becomes a trap on this winding road. Will it ever let me go? Forever I am fading to black. Forever I am circling back, just to fall into this trap, this winding road. ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó mi rola? Todavía no se acaban las vivencias de Alan despierto. Espérame 12. Muy bien, muchachada. Ya me está venciendo el sueño, ¿eh? Ya me está venciendo el sueño. Entonces yo creo que... ¿Qué le vamos a dejar? Que voltee al tiempo que llevamos en vivo. Y ya llevo 4 horas, güey. No mames. ¡Yo! Ya lo puse en mi playlist de música para caldear. Pero dura muy poquito, ¿no? Apenas vas a ir en 3 besitos y... ¡ay, qué pedo ya! Entonces ponla en loop. A ver, vamos a buscar Alan Wake 2 para dejar el destino. Ok. Sí están. Busquen en Spotify Alan Wake 2 y les sale. Saludos, Misael Hernán. Amigos, yo le dejo por ahora. Sí, vamos a seguir con el juego. Nada más que vamos a tardar un poco. ¿Por qué? ¿Por qué? La próxima semana no voy a poder hacer streams. Sí voy a andar ocupadón. Voy a andar ahí ocupadón. Y la próxima semana no voy a poder hacer stream. Mañana voy a tratar pero no les prometo nada. Por eso quise hacer hoy. Dijo, hoy sí le voy a dar porque... ¡ay, su madre! Hoy sí le voy a dar. Chale, quería iniciar más temprano hoy. Siempre digo eso, mamada. Pero sí, hoy fue me levanté, revisé un video. Luego me tocó revisar otro que fue muy largo. Les adelanto el
el video. Hice toda la saga de Outlast en un video. Pero contando todo, los DLC y el cómic. Y si salió un pinche videote de 40 minutos, güey. Nada más había hecho la historia del 1, creo. No, o creo que no, Creo que no, pero bueno, nunca había hecho la saga en un video y pues ya la hice chida y la neta es que nos quedó chingona. Entonces eso sí me tomó mucho tiempo hoy. Tenía que escribir para una marca, entonces también eso lo hice y sí me sentí muy pinche cansado hoy. Me fui a dormir media hora, regresé, terminé de escribir lo que tenía que escribir. Y pues ya me puse a hacer Alan Wake. La neta, hoy sí andaba dudando mucho porque hoy me sentí muy cansado. Pero sí me fui a dormir, me eché un baño. A ver, chingue su madre. Y por eso ahorita como que el cuerpo ya me está diciendo, ya, güey, no mames. Es viernes, pero no te mames. Y mañanita sí me tengo que levantar temprano para ir a grabar, de hecho, ese video, Outlast. Entonces, pues sí, eso me lleva el día de hoy. Pero ahorita ya me voy a dormir, la neta. Ahorita ya me voy a dormir. Pero voy a intentar mañana. Si no, la próxima semanita. O el fin de semana que viene. Yo creo que sí. Y le continuamos yo creo que vamos a tener 3 juegos principales. Alan Wake 2. Platinar Spider-Man y el Lies of Pinochos. Ok. Vas a soñar que te pasa el Metal Gear, ¿verdad? Sí. Su chocolate y a mimir. Exactamente. ¿Para cuándo la historia de Xbox? Yo creo que diciembre, hermano. Sí, diciembre terminamos esa historia. Lo que yo quiero ver es la escena del delicioso entre Snake y Eva en el remake, dice. Lies of Creepy. Amigos, les quiero presumir. Ya los últimos 10, 15 minutos. Me compré un juego que no veía yo desde la infancia, güey. No veía yo desde la infancia este pinche juego, güey. Ay, cabrón. No mames, ya de las patas, güey. El Ice of Creepy, ¿no? Me compré. Este es de Nintendo. El Robocop 2. Yo era muy fan de Robocop. Cabrón. Pero cabrón. Y este pinche jueguito, que de hecho creo que ya lo tengo aquí conectado. Sí, aquí está. A ver si jala. De hecho ahí está, mira. Si lo pongo aquí. ¿O no está? A ver. Uno, si no jalas, No mames.
juego que yo jugaba desde la infancia, amigos. ¿Cuántos años tenía cuando salió esto, güey? No sabía que tenía juegos. Tiene un chingo el pinche Robocop, güey. No mames, güey. Yo me la pasaba jugando esto, güey. Me la pasaba jugando esta mierda, güey. Ay, pendejo. Estaba bien perro este pinche juego, güey. ¿Ustedes llegaron a jugar este o no le llegaron a jugar? Es Goti. Sal, pendejo. Hijo de la chingada. Al chile no, dice. Ni sabía que existía. No, yo jugaba esto un chingo, güey. Pero nunca pasaba, nunca pasaba más niveles, güey. Si ahorita me ven jugando manco, de niño era todavía más manco, güey. Ay, güey. Hasta mi papá me decía, hasta mi papá me decía, pinche manco. Así me, neta, güey. No sabe qué agarré, güey. Y luego el game over de esta madre estaba bien perturbadora, güey, porque... ¿Cómo agarramos eso, güey? Creo que hay que chingar a este güey que está acá abajo. O bueno, no sé. Pero la música estaba bien mamona. No mames, corre. Ahí está. Creo que ya llegamos al final. Huevos, pendejo. ¿Por qué suena ese? ¿Sí? No mames, vámonos, rápido. A huevo. Es mi idea como que te resbalas. No mames, ve. Has arrestado a 20%. No mames, ¿y cómo los arresto, güey? Se sube el cierre. Tus órdenes. Ok. Ah, cabrón. Mata a la señora, mata a la señora. Ah, no mames, está bien grande esta padre. Es que sí está medio de la chingada porque... Sí, te vas resbalando, güey. Mames, Rambo, güey. Mata a la señora, mata a la señora. Dale culo. Yo ni me acordaba nada de esto, güey. La señora, güey. ¿Qué anda haciendo la señora en estos barrios bajos? A ver, güey. Como dijo Will Smith. Cálculos avanzados, ¿ah? Esos libros no son para la edad de la pequeña Jenny. Ay, güey, cuidado. ¿Cuánto dura este nivel, güey? Fin. ¿Allá? ¿Te trajo mi juego? Fin. ¿Qué hace con un libro de física? Saluditos, Maruchan seca. Ah, ok. No mames. Ah, no mames, maté a la señora, güey. Ve, aquí ya no pasaba, güey. Esto estaba muy perro, güey. Tranquila, señora. ¡Señora! Ve, no mames, esto no sale de la pinche película. Ay, qué mamadas son estas, güey. Tranquila, señora. Ay, no mames. Tranquila, señora. A la verga, ve que...
Ok. Vámonos. ¡No mames! Fin. Le digo que de morro me daba un chingo de miedo eso, pero dice, Robocop está tomando un descanso para calibrarlo. Pero lo va a intentar de nuevo. Fin. Lo descalabran. Yo me la pasaba jugando el primer nivel, güey. Así como ahorita acabo de hacerle. Así, güey. Ya me acordé. Hacía eso, cabrón, güey. Me gustaba tanto la rola que le ponía pausa y le despausaba. No mames, y ese sonido de pausa, a veces me hablaban, ve por las tortillas. Entonces iba en putiza y le pausaba, no le muevan, no le muevan. Entonces me iba, y es que siempre me pasaba que me iba por las tortillas o algo, y me cagaba, pero me recontrahervía la sangre. Cuando llegaba a la tortillería y estaba llena la hija de su pinche madre, güey. Las tortillas. Saluditos a las tortillas, güey. Estaba llena, güey, pinche filota. Y pues yo así, güey, con mi tortillero, güey. Y pues no llevaba celular ni nada, y pues con tu tortillero, güey. Y es que muchas veces me pasaba que si me tardaba mucho, nada más había una tele para jugar, que era la que estaba en el cuarto de mis hermanas. Solamente teníamos 2 teles. Una, les digo, estaba en el cuarto de mis hermanas y una en la sala. Pero en la sala no poníamos juegos ni nada porque pues siempre estaba mi papá viéndola o pues bueno, pues esa era la de la familia, ¿no? Entonces me llegaba a pasar que cuando ponía pause y me iba y me tardaba, regresaba y alguien ya estaba viendo la chingada tele, que eran mis hermanas. Ah, pues lo apagué porque pues pensaba que ya no ibas a jugar. Puta madre, güey. También yo me ponía de mamón porque avanzaba esto, mira. Así. O sea, quítate, pendejo. Quítate, puto. A huevo, ya puedo decir groserías jugando esto, güey. O sea... Ah, que te quite la puta madre. O sea, avanzaba esto. Vete por las tortillas, a huevo, ya. Pues ya, si me apagaban la consola tampoco había avanzado tanto, ¿no? Pero me cagaba. Había otros juegos como Super Mario Bros. 3, donde sí, güey. Donde sí estaba ya muy avanzado. Pero entonces me iba y regresaba. Y para mí era música para mis oídos escuchar este zumbido, güey. ¿Se lo escuchan? Así de a huevo, todavía está el juego, güey. Está muy chingón que en este tipo de en este tipo de captura todavía tengamos ese zumbido, güey, porque pues es la fuente de origen, güey. Sí se escucha, dice. Pensaba que era mi tele, dice, en ese tiempo. No, todas las teles traían esa medio interferencia ruido, güey. Es un mosco, dice. Pero para mí era un placer regresar y a huevo nadie tocó la consola, güey. No mames, güey. Hay muchos juegos que ya recuerdo así muy específicos, pero nada más yo los jugué y no muchos lo recuerdan, ¿no? Me llegó y también me llegó me llegaron estos dos que tal vez ustedes no jugaron. Speedpunks, que
pues es básicamente Mario Kart o Crash Team Racing, pero con otros personajes totalmente nuevos. Aquí lo especial de este es que podías agarrar turbo, lo ibas acumulando y turbo, como el turbo de Burnout, para que me entiendan mejor. Y este es un juego de la infancia que yo no pensé volver a ver, güey. Yo no pensé volver a ver el Speed Punks. Y también el Deception 3 Dark Delusion. Jamás pensé volver a verlo, güey. Y este es un juego que ni siquiera supe cómo chingado se llamaba hasta que lo encontré en internet y dije, no mames, ese lo jugaba yo, cabrón. Qué cagado. Este se trataba de una morra que estaba encerrada en un cuarto grande. Conforme más ibas avanzando, se iba poniendo más difícil porque te iban persiguiendo güeyes. Ya te prendiste, mi Fede, dice, sigamos jugando. No, ya, el sueño sí me está presionando. Pero te persiguían güeyes en un cuarto y conforme ibas avanzando se iban volviendo más rápidos o te ponían más güeyes o más obstáculos. ¿Cómo los derrotabas? Pues poniendo trampas en el lugar, en el escenario. Ponías trampas, ponías flechas. Así, si paso por aquí, que le pego una pinche flecha. Si paso por acá, que le caiga una pinche piedrota. Y es muy sencillo. Me sorprende mucho cómo hay mucha gente vendiendo este tipo de cosas. Y me costó 300 y el otro 400. O sea, sí es buen varo, pero no como tal vez uno pensaría, ¿no? Ya estoy así buscando juegos muy específicos. Y también como Robocop. ¿Tú también ves la pensión como el Chris Martel, mi Fede? Sí, señor. Sobre todo lo veo yo por los efectos que le mete Kennel, güey. Por los efectos que le mete Kennel. Mete un chingo de cosas que nosotros no le decimos que meta. Ahorita, los viernes en la noche, es cuando está editando Kennel. Entonces, mándale mucho cariño al Kennel. Porque sí se rompe su madre, ¿eh? Sí se rompe su madre. Me dijo el otro día, estoy buscando cómo hacer la inteligencia artificial de esas que están en TikToks para que tú estés así sentado y, hola, esta es mi historia. Yo nací el año de 1987 y su puta madre. Le digo, pues no la metas, güey, nada más hazme acercamiento Zoom y ya, güey. No, sí la quiero meter. Ok. Le echa muchas ganas, Kennel, güey. Le echa muchas ganas el buen Kennel Raz. Y que les digo, si pueden ahí darle ánimos al señor Kennel, le quedan chingones esos efectos, ¿no? Y el de Christian, me da mucha risa a mí el de Christian señalando hacia atrás y no mames, está en el fondo de las pistas de Blue, y sí le pagan con chetos, pero sí. Yo soy muy fan de los canales donde estoy. Diario checo cómo va el video anterior y no tanto por las vistas, sino por este enamoramiento que uno tiene por... A ver, ayer subí un video. A ver qué opina la gente. No mames, sí está agarrando chingón. Ah, la madre, sí están opinando esto, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando te gusta lo que haces, es muy común que pase eso. Estás viendo. Yo muchas veces regreso a Fede Lobo y Fede Wolf para ver cómo narro los juegos y las películas. Me gusta mucho el contenido que hago y pues también la pensión no está exenta, ¿no? Veo mucho la intro de los videos. Veo mucho las intros de la pensión. Me gusta mucho y esta intro la propuso Kennel. No católicos, no. Pues al principio grabamos una alerta como todos los podcasts. No, grabamos otra para Kennel. A ver, no se complique. ¿Qué? Sí, esta intro me gusta mucho y te digo, la propuso Kennel. Amigos, ya tenemos una intro, a ver, que fue la primera, ¿no? Está chida.
Pero cuando sacó esta, yo me enamoré. Dije, no mames, güey. Esa tiene que ser la intro, no mames. ¿Qué tal, mis queridos amigos sísmicos? ¡Ay, cómo tiembla! ¡Ay, cómo tiembla! ¡Ay, cómo tiembla! Oye, Chris Nah, estoy enamorado de esta madre, güey. O sea, sí está muy chingona. Me pone de buenas. Nada más la veo y me pone de buenas. Y ya sigo. A veces, nada más la pongo. Veo otras 2, 3 intros más. Y ya me sigo chambeando. Ay, qué lindo canta tu abuelita, dice. Simón. ¿Qué tal, mis queridos cabros? Otra vez, güey, dije ya. ¿Quién la cagó? Yo, porque dije, ¿qué tal mis queridos cabras? Y ustedes dijeron queridas. Yo soy un pendejo. ¿Qué tal, mis queridos cabras sin prepucio? My God. Ahora sí, muchachada, ya nos pasamos a retirar. Me lleva el sueño de verdad. Si no, aquí me quedaría jugando un buen ratote más. Pero muchas gracias por haber estado en esta bonita noche. El Mudo TTV, saluditos. Bruno Díaz, gracias. Saluditos Alan Ackerman, Steven Aragón. Dice, solo quería mencionarte que eres el youtuber y streamer favorito de mi novia y de mí. Estos últimos 2 meses han sido muy difíciles para mí debido a mi ansiedad. No te había visto debido a lo mismo, pero gracias al apoyo de mi novia he podido volver a ponerme de pie y a pesar de que mi ansiedad sigue intentando hacer de las suyas, no pienso rendirme y aquí andamos apoyándote. Saluditos, mi querido The Dark Knight. Señor, vaya con un especialista, o no sé si estás yendo, si sí, qué chingón. Si no, vaya, señor. Muchas veces le tenemos miedo o desconfianza a la salud mental. Es como cualquier otro especialista, ¿no? A veces encontramos un médico que no es tan chido, otro que más o menos, hasta que encontramos el chido, ¿no? Entonces, requiere de tiempo y eso, pero la salud mental también es importante, hermano. Te mando un abracito y si te pudiste levantar no fue por mí, sino porque tú eres un chingón. Tal vez yo te ayudé un poquito a darte un empujoncito, pero tú eres el chingón aquí. Saluditos a Máquina de Fuego. Ya se acabó la pizza, dice por acá. Nos vemos, Fede, un saludito y nos vemos mañana o hasta la otra semanita. Saluditos, Gracias Flores. Sí, si la próxima semana estoy escaso de streams, es normal, pero no se preocupen, regresamos por ahí del 3 o 4. Así ya bien. 3 o 4 de noviembre, acá seguiremos. Buenas noches, muchachada. Evil Bird, Sony Slayer. Saluditos Eddie Landa, saluditos Eric Scorza, Alan Díaz, Rosecita. ¿Dónde consigo una sudadera como la que traes? En Worales, pero no está a la venta todavía. Esta como que digamos que fue un diseño que me dijeron, oye, ¿te gusta este diseño? Sí, me mama, está muy cagado. Ok, pero por una u otra cosa no ha salido. Pero si les gusta, así tal cual, cambia de color también. O sea, el dibujo está muy cagado. Este es un dibujito que llegado la gente de Worales y me dijeron, oigan, te hicimos este diseño. A ver, pónganle una sudadera. Y salió aquí. Y me gustó tanto este diseño que tengo una oficina donde grabamos pues La Pensión, donde grabamos Fede Lobo, Fede Wolf. Y hay unos murales que mandé a hacer y ya salieron, los puse en la pared, vaya. Ay, a veces ya hasta se me revuelven las pinches palabras. En los murales dije, quiero este piecito y este señor del bigote. Entonces ahí están en una pared. Algún día les daré un tour por esa oficinita. Pero bueno, muchachada, muchas gracias. Nos vemos cuando salga. Igual y echo presión para que salga esta sudadera. Porque sí, me gusta mucho a mí también. Está muy mamalona. Echo presión. Y en cuanto salga, les aviso así, mamón. ¿Ok? Bueno, muchachos.
Ya no alcanzamos a te lo resumo. Ya se nos fue. Ya no alcanzamos a te lo resumo, güey. Ya se nos fue. Bueno, ahí quedó el raid. Bueno, gente, muchas gracias por haber estado esta noche. Nos vemos en el siguiente stream. Muchas gracias, muchachada. Ahora sí me voy. Bye.